Capítulo 5. Charlas y alianzas. En cuanto Peter regresó a su apartamento, Fury estaba sentado en su silla, esperándolo. Creía haberte dicho que me avisaras si algo cambiaba en ti, dijo Fury, clavando la mirada en Peter, quien resopló internamente. Nick no lo intimidaba. Nada ha cambiado, Nick, sigo siendo yo, dijo Peter con demasiada inocencia, provocando que el hombre le frunciera el ceño. Estoy bastante seguro de que convertirte en un maldito justiciero es algo que definitivamente no hablamos la última vez que te vi. ¿Sabes que te has vuelto tendencia en las redes sociales? No sé si lo sabes, pero eso no es precisamente ser discreto, dijo Fury, lo que provocó que Peter arqueara las cejas. Eso sí que es un logro. Ya estoy ayudando. ¿Qué significa eso? Preguntó Peter. No entendía por qué era un problema tan grave. La gente iba a ver cómo salvaba a otros, eso sería bueno. La gente se daría cuenta de que no era una amenaza. Bueno, no representaba una amenaza para nadie, eso significa que, si alguien quisiera encontrarte, ahora me sería mucho más fácil, ya que básicamente has hecho públicos tus malditos poderes. Lo cual, por cierto, también hace que mi trabajo de ocultarte del gobierno sea muchísimo más difícil, dijo Fury. Peter se encogió de hombros, como si no le preocupara en absoluto. Ya lo resolverás. Fury resopló mientras veía a Peter acercarse al mostrador para dejar su máscara sobre él, antes de que el adolescente se dirigiera al sofá, para sentarse después de haber estado fuera en la ciudad durante más de 12 horas. Sinceramente, no podía comprender lo bien que se sentía en ese momento. Por primera vez en su vida, no lo rodeaban todas esas emociones negativas. No sentía ansiedad, no sentía ira, no sentía nada, en realidad. No pensaba en todo lo que había hecho, en todo el mal del que había sido responsable. En cambio, pensaba en la próxima vez que podría salir a ayudar a la gente, a salvar a las personas a las que debería haber protegido con sus poderes en lugar de lastimarlas. Por una vez, preocupándonos por los más débiles, ¿así que te has pasado toda la noche sentado en mi sala, esperando a que volviera? Preguntó Peter, arqueando una ceja hacia el director. No, llevo aquí solo una hora. Por alguna razón, no te creo. Cree lo que quieras, Spider-Man, es la verdad. ¿Sabes lo que creo? Creo que querías decirme otra cosa, pero te enteraste de que hoy había un justiciero disfrazado de araña suelto por las calles, así que usaste eso como excusa para venir, dijo Peter sin siquiera mirar a Fury, optando en cambio por encender el televisor. Fury jamás lo admitiría abiertamente ante nadie, jamás, pero el chico tenía razón. En todos los años que lleva siendo espía y trabajando con S.H.I.E.L.D., nadie ha logrado ocultarle su verdadera personalidad, sus verdaderas emociones. La única otra persona que ha conseguido algo remotamente parecido fue Romanoff, pero le gusta pensar que ha aprendido a interpretarla bastante bien. Pero este chico está en una liga completamente diferente a la de Romanoff, mientras que normalmente podía ocultar sus verdaderas intenciones a Romanoff, este chico ni siquiera le echó una mirada, pero supo al instante que había algo más. Por supuesto, Natasha podría llegar a la misma conclusión, pero al menos tuvo que mirarlo para darse cuenta. Sabía que no tenía sentido ocultárselo al espía, obviamente muy hábil. Tengo una misión para ti, si quieres saber los detalles, dijo Fury mientras miraba fijamente a Peter. Peter lo meditó durante unos segundos. Sería genial usar sus habilidades de espía para algo diferente, por una vez. Además, con cierta reticencia, Peter admitió que, en cierto modo, sonaba divertido salir del apartamento por una vez. De acuerdo, adelante, te escucho. Dentro de 2 semanas, tenemos información de que se celebrará una fiesta en Chicago. Ahora bien, no se trata de una fiesta cualquiera. Hay ciertas personas que creemos que asistirán y que trabajan para Hydra o para otro grupo terrorista, comenzó Fury. Vale, ¿qué más? Hay un hombre allí, llamado Joseph García, que posee información clasificada sobre S.H.I.E.L.D. Si se la entrega a la gente de allí, algunas organizaciones peligrosas conocerán muchos secretos. O sea, básicamente, que me estás pidiendo que vaya a esa fiesta, me asegure de que este tipo no revele los secretos y elimine a esos miembros del grupo terrorista. Fury aún no sabía qué pensar de que un adolescente hablara de matar como si fuera algo normal, pero decidió preocuparse por eso más tarde. En realidad, te asignaré a otros 2 agentes para esta misión. Eso hizo que Peter se detuviera un instante. Fury estaba enviando a más gente a la misión. ¿Qué había pasado con el sigilo? Si iban más personas, aumentaría la probabilidad de ser descubiertos y perder la información. Siento tener que decírtelo, Nick, pero suelo trabajar mejor cuando estoy solo. Bueno, eso no va a pasar en esta misión.
Te acompañarán otros 2 agentes para ayudarte, dijo Fury. No iba a decirle al chico quiénes eran esos 2 individuos. Esperaría hasta justo antes de que se fueran para no poder arrepentirse. ¿Y quiénes son, por favor, esos 2 agentes que envías conmigo? Preguntó Peter, mirando finalmente a Fury con una expresión indescifrable en su rostro. Eso sí que es una sorpresa. No te diré ni pío hasta el día de la misión, dijo Fury sin rodeos. Peter frunció los labios, resopló y volvió a mirar la pantalla. ¿Cuánto tiempo estaré ausente? ¿Por qué te importa? Vives solo en un apartamento, no vas a la escuela y no tienes amigos en la ciudad. No te vas a perder de nada, dijo Fury. Peter suspiró aliviado para sus adentros. Nick no sabía nada de Mary Jane, eso era bueno. ¿Qué grosería? No es ser grosero si es la verdad, chico. Peter suspiró con resignación. Está bien, pero si me permiten preguntar, ¿necesitan a Peter Parker o a Spider-Man? Preguntó Peter. Te prefiero a ti, con todo ese rollo de espía que tienes entre manos, además la gente no va a sospechar que un niño es un espía, así que es la tapadera perfecta. Sí, supongo, dijiste 2 semanas, ¿verdad? Sí, dentro de 2 semanas habrá un coche delante de este edificio a las 9 de la mañana. Espero que estés allí puntualmente, ¿me entiendes? Peter agitó la mano en el aire. Sí, claro, lo que sea. ¿Puedes irte de mi apartamento ahora mismo? Siento que me voy a desmayar en cualquier momento y no me siento cómodo contigo aquí mientras duermo. Fury suspiró antes de levantarse del sofá y dirigirse a la puerta. Antes de abrirla, se volvió hacia Peter. Esto va a ser de alto riesgo, chico. Te recomiendo que lleves algunos de tus artilugios para que te ayuden en la misión. Sin decir nada más, Fury abrió la puerta y salió al pasillo vacío. Ya tenía un plan en mente, pero primero necesitaba hablar con los Vengadores. Quizás ellos podrían ayudar al chico donde él no podía. Y esta era solo la primera parte de su plan. Ahora esperemos que Romanoff y Barton acepten esta misión. ¿Pareces feliz? Mary Jane se giró y se encontró cara a cara con Harry y Ned. Se acercaban a ella mientras sacaba los libros para su siguiente clase en su casillero. El comentario de Harry la desconcertó un poco antes de que pudiera responder rápidamente. ¿Qué quieres decir con que parezco feliz? No soy ninguna bruja sin corazón, Harry, puedo ser feliz si quiero. Puso los ojos en blanco. Sí, pero desde que empezaste el colegio tienes un brillo especial, y no se te ha quitado. Lo atribuí a la ilusión por los musicales de este año y cosas así, pero, Harry se quedó callado, sin saber cómo continuar la conversación. Mary Jane hizo un gran esfuerzo por reprimir el rubor que amenazaba con extenderse por su rostro al ser señalada por sus amigas. Quizás estaba un poco más contenta de lo normal, pero no podía evitarlo. Desde que conoció a Peter, se siente tan ligera y cree sinceramente que en los últimos meses ha reído más que nunca desde que era niña. Su actitud y humor probablemente harían que la gente lo evitara. Con su personalidad sarcástica y mordaz y su humor negro, seguramente sería un marginado en la escuela, como ella. Verás, la gente solo quería hablar con ella por su aspecto. Por lo demás, nadie quería tener nada que ver con ella. Su actitud fría hacia los desconocidos podía resultar un poco desconcertante, ya que es una joven muy atractiva. Sus compañeros de clase la halagan constantemente. Le dicen lo bonito que es su pelo, cómo brilla el rojo con la luz del sol, lo bien que está físicamente, e incluso le han elogiado los ojos un par de veces. La verdad es que es raro quien se acerca a alguien y le dice que tiene unos ojos preciosos. O sea, ¿en serio, preciosos? ¿Eso es lo mejor que se les ocurrió? En fin, lo que quiere decir es que ambos tienen personalidades parecidas y se llevan muy bien. Le gusta pasar tiempo con Peter. Simplemente, hacen clic. Todo el esfuerzo que hizo para evitar que el rubor se extendiera por su rostro fue en vano al pensar en todos los sentimientos que tenía por su mejor amiga. En cuanto alzó la vista hacia los ojos de su amiga, supo que ella lo había notado, lo que solo la hizo sonrojar aún más. Harry y Ned comenzaron a reírse disimuladamente de ella, lo que solo provocó que les devolviera la mirada con furia. ¿Qué? Exclamó a la defensiva, apartándose un mechón de pelo rojo detrás de la oreja. Chica, estás colada por ella. ¿Quién es el afortunado? Preguntó Harry con una sonrisa y una ceja levantada. Oh chica, nos da igual. Pero en serio, ¿quién es? Preguntó Ned, dando saltitos de emoción. Él no viene a esta escuela. Es como que estudia en casa, pero ya tiene un nivel de estudios universitario, así que eso es lo que aprende. Ya tiene su diploma, dijo ella, aún sonrojada.
Harry arqueó una ceja y una sonrisa divertida se dibujó en su rostro. Bueno, ¿vas a dejar de contarme la historia y decirme cómo se llama? Preguntó. Peter, ese es su nombre. Se maldijo en silencio por tartamudear así delante de sus amigos. No estaba mejorando su situación. ¿Sin apellido? No quiero darte toda su información, dijo ella con un resoplido, cruzando los brazos sobre el pecho. Así que, este chico, él es el que te hace tan feliz, afirmó Harry como si fuera un hecho, no como si fuera una pregunta. Quizás. Nos conocimos durante el verano, a principios de agosto y no sé, ¿vale? Simplemente nos llevamos bien y es simpático y divertido, empezó a divagar, pero Harry la interrumpió rápidamente riendo. Vale, chica, ya lo entiendo, es perfecto. Si es tan perfecto, ¿le vas a pedir que vaya al baile de bienvenida la semana que viene? Preguntó arqueando una ceja. La mención del baile de la semana siguiente y de Peter en la misma frase le provocó un revoloteo de mariposas en el estómago mientras se rogaba internamente a sí misma que no se sonrojara más. Sinceramente, eso es lo único en lo que Mary Jane ha estado pensando desde que se anunció el baile la semana pasada. Cada vez que oía a alguien hablar de ello, su mente se dirigía inmediatamente a Peter. Pero ella sabe que, antes incluso de invitarlo al baile, tendría que decirle lo que siente por él. Ella también sabe que él siente algo por ella, porque últimamente ha estado coqueteando con ella, lo cual siempre la pone nerviosa. Ni siquiera sabe si él es plenamente consciente de lo que le provoca. Lo único que sabe con certeza es que cada vez le resulta más difícil salir de su apartamento, cuando lo único que desea es quedarse donde él esté. Todavía no hemos hablado de nuestros sentimientos, así que, quizás. Respondió ella a Harry. Ned y Harry se miraron antes de que Ned asintiera y se dirigiera en dirección opuesta a su primera clase. Cuando Ned se marchó, Harry se giró para mirar a Mary Jane y le dijo, escucha, MJ, si quieres llevarlo al baile, tienes que decirle lo que sientes. Suspiró. Lo sé, vale. Créeme, quiero decírselo, pero no he encontrado el momento adecuado. Lo cual no era del todo mentira. Cada vez que quería hacerlo, las palabras se le atascaban en la punta de la lengua y no conseguía pronunciarlas. Ella sabe que Peter ha notado su extraño comportamiento y siente curiosidad al respecto, pero él es lo suficientemente buena persona como para no insistir en el tema y simplemente esperar a que recupere la compostura. Lo cual solo lo hace más perfecto a sus ojos. MJ, si sigues esperando el momento perfecto para decírselo, nunca llegará. Lo único que tienes que hacer es la próxima vez que lo veas y decirle, oye, me gustas mucho, ¿quieres ir al baile conmigo? Créeme, esa es la mejor manera de preguntar algo así, dijo Harry mientras le ponía la mano en el hombro y lo apretaba suavemente mirándola a los ojos. Mary Jane resopló. ¿Sabes? Para alguien con poca o ninguna experiencia en citas, eres todo un experto, dijo con suspicacia. Harry se apartó de ella y comenzó a dirigirse hacia su primera clase. No tengo ni idea de qué estás hablando. Ella soltó una risita antes de dirigirse también a su primera clase del día. El día pasó volando para Mary Jane. Sin darse cuenta, ya estaba de nuevo en su casillero guardando sus cosas, lista para ir a casa de Peter a pasar el rato. Por desgracia, tuvo que pasar por casa de su tía antes de ir a casa de Peter, pero no le importó. Sabía que su tía se preocupaba mucho por ella, así que pasaba a verla, aunque solo fuera para tranquilizarla. Se colgó el bolso al hombro derecho antes de dirigirse a la entrada de Midtown para encontrarse con Ned y Harry antes de que cada uno siguiera su camino por separado. Cuando estuvo a la vista cerca de la entrada principal, alguien más se le acercó por un lado. Alguien con quien realmente no quería hablar. Hola preciosa, me preguntaba si querías ir al baile conmigo la semana que viene, le preguntó Flash, intentando rodearla con el brazo, pero ella esquivó rápidamente su intento y siguió caminando hacia sus amigas. Lo siento, Flash, no me interesa, dijo con desdén. Oyó como él resopló y siguió siguiéndola. Vamos, cariño, todos llevamos años esperando a que nos juntemos. ¿Sabes que quieres un poco de esto?, dijo con tono insinuante, lo que le provocó ganas de vomitar. Se dio la vuelta y fulminó con la mirada al chico. Para empezar, qué asco. No saldría contigo ni aunque fueras el último hombre del planeta. Segundo, me da igual lo que piensen los demás, no quiero salir contigo. Y por último, ya tengo una cita, muchas gracias. Se marchó furiosa hacia sus amigas, intentando evitar a todos los estudiantes que se habían detenido a observar la escena. Flash tartamudeó. ¿Qué quieres decir con que tienes una cita?
dijo, furioso por cómo ella lo había avergonzado frente a tanta gente y también molesto porque, aparentemente, la chica más guapa de la escuela ya tenía una cita. Eso significa que ya tengo una cita. ¿Necesitas que te lo explique con detalle? Flash se gira para fulminar con la mirada a sus dos amigos. Harry fue el primero en reaccionar. Oye, no me mires, soy gay, dijo con las manos en alto en señal de rendición. La mirada de Flash se dirigió entonces hacia Ned, quien soltó un chillido. Ya tengo una cita que no es con MJ, dijo sonrojándose. Pues entonces, ¿a quién traes? Dijo Flash, todavía de mal humor por aquella reprimenda verbal. Mi mejor amigo. Ya no viene a esta escuela porque se graduó, pero tiene mi misma edad. Nos conocemos desde hace tiempo. No quería dar demasiada información, pero de verdad quería que Flash la dejara en paz. Quizás si le decía que ya tenía una cita, dejaría de molestarla. Harry le dirigió una mirada cómplice que casi la hizo sonrojar, pero estaba inspirada y prefería que nada se volviera a sonrojar antes que hacerlo. El rostro de Flash se puso aún más rojo por la ira. Bien, lo que sea, zorra. De todas formas, no quería llevarte, dijo mientras se marchaba furioso en dirección opuesta. Mer y Jane pudo ver cómo Harry y Ned se enfadaban por las palabras de Flash. A Harry le temblaba el ojo y estaba a punto de decir algo cuando ella lo interrumpió. Déjalo en paz, Harry. No me importa lo que diga, no me afecta. Harry frunció el ceño. Pues a mí sí me importa cómo te llame, perdón por ser tan protector con uno de mis pocos amigos. La mirada de Mer y Jane se suavizó un poco antes de que continuara. Lo sé, y lo agradezco, de verdad que sí, pero no tienes que preocuparte tanto por mí. Harry la miró con una expresión divertida, suavizándose la mirada al volver a mirarla. ¿Por qué? ¿Ahora ese trabajo se lo lleva el novio? Preguntó con una sonrisa burlona. MJ se sonrojó intensamente antes de darle un puñetazo en el hombro. Harry y Ned empezaron a reírse disimuladamente mientras salían del edificio para coger el autobús. Ella negó con la cabeza al ver a sus amigos antes de salir también para emprender el camino a casa de su tía. Tras media hora caminando, por fin llegó a casa de su tía. Al abrir la puerta y entrar en el apartamento, dejó la mochila en uno de los ganchos cerca de la puerta. Se dirigió a la cocina para picar algo antes de empezar con sus tareas. Oía el agua correr en el baño, así que supo que probablemente su tía se estaba duchando. Por eso decidió terminar sus quehaceres para que, al salir, pudiera irse a casa de Peter. Después de terminar todas sus tareas del día, se sentó en el sofá y sacó su teléfono para esperar a que su tía saliera de la ducha. Unos 5 minutos después, la puerta del baño se abrió y su tía salió con ropa cómoda y una toalla alrededor del pelo. Cuando vio a su sobrina, sonrió. Hola cariño, ¿qué tal el colegio hoy? Preguntó mientras pasaba junto a ella, camino a la cocina. Estuvo bien, un día bastante normal, la verdad, dijo, esperando que su tía no le preguntara más. En realidad, no quería contarle lo que había pasado la última parte del día. Su tía tarareó como si no lo creyera del todo, pero, aún así, no hizo ningún comentario adicional al respecto. Ya terminé todas mis tareas, ¿puedo ir a casa de mis amigos? Preguntó. Su tía se giró hacia ella con una sonrisa divertida. Ya lo sospechaba al verte tan feliz el mes pasado, pero estoy casi segura de que, como tu tutora legal, debo preguntarte. ¿Es que tu amigo es chico? Preguntó. Mer y Jane se sonrojó al ser interpelada por su tía, quien soltó una risita. Sabía que había algo más en ese Peter del que tanto hablas. Su tía continuó hablando, haciéndola sonrojar aún más. Vale, ya lo entiendo. ¿Puedes parar, por favor? Suplicó Mer y Jane, provocando que su tía le dedicara una sonrisa burlona. ¿Lo llevas al baile? Oh, Dios mío, por favor, deténgase. Peter estaba sentado en la azotea de un edificio, comiéndose un sándwich de Delmars, con Deadpool cantando de fondo. Ahora bien, algunos podrían preguntarse cómo llegó a esta situación en primer lugar. Imaginemos la escena, era una tarde de viernes cualquiera cuando se metió en un pequeño lío. Había una toma de rehenes en el banco local de Keynes y no podía quedarse de brazos cruzados mientras mataban a inocentes, ¿verdad? Así que, haciéndolo lógico, se dirigió allí para ayudar. Al llegar, ya había policías rodeando el edificio. Intentó escabullirse entre ellos y entrar al banco, pero un policía lo vio antes de que pudiera. Tenía el pelo negro que le llegaba un poco por encima de los hombros y parecía una líder o jefa. Él no sabe cómo llaman a los jefes de policía. En fin, cuando lo vio, miró a su alrededor antes de hacerle una señal para que bajara.
Peter dudó un instante, pero luego decidió que no pasaba nada si bajaba. No era como si pudieran sorprenderlo. Aterrizó sobre el techo del coche patrulla junto al que ella estaba, provocando que los demás policías giraran la cabeza hacia el justiciero. Algunos le apuntaron con sus armas, pero la mujer levantó las manos para detenerlos. He oído que eres el nuevo del pueblo. ¿Te importaría echarnos una mano? Preguntó arqueando una ceja. Bueno, ¿y por qué crees que me he pasado por aquí? Me llamo Spider-Man, dijo, extendiéndole la mano para estrecharla. Ella le estrechó la mano. Muriko Watanabe. Peter asintió. De acuerdo, pondré a salvo a los rehenes e intentaré atrapar a los ladrones con telarañas. Los haré salir por la puerta principal. Dicho esto, se lanzó al tejado en busca de una entrada menos evidente. En cuanto logró entrar por los conductos de ventilación, se aseguró de guardar el máximo silencio. No quería que los ladrones lo oyeran y mataran a los rehenes. En cuanto llegó a la sala principal, se quedó en el techo para que no lo vieran. Porque si algo ha aprendido estos últimos días, es que los malos nunca miran hacia arriba por alguna razón. Le va bastante bien, vio que los rehenes solo estaban custodiados por un hombre, pero el arma que portaba era algo que nunca había visto antes. Parecía de origen extraterrestre, como las que se vieron en Nueva York en 2012. Decidió acabar primero con ese tipo. Se arrastró justo encima de él y, antes de que pudiera pestañear, le lanzó sus telarañas, lo levantó y lo pegó al techo. La pistola que llevaba salió volando y casi toca el suelo, pero Peter le lanzó otra telaraña, deteniéndola antes de que tocara el suelo y sujetándola al techo. Aterrizó silenciosamente en el suelo y rompió las ataduras que sujetaban las muñecas de los rehenes. Miró a uno de los adultos antes de hablar en voz baja. Díganle a la policía que no entre hasta que yo salga. Hay armas alienígenas aquí dentro y no quiero que resulten heridas. La mujer asintió antes de guiar al grupo, en silencio, hacia la puerta principal. Tras hacer eso, volvió al techo para enfrentarse a los demás ladrones. Al parecer, solo eran unos pocos. Uno custodiaba la bóveda y otros dos estaban dentro intentando robar el dinero. En total, solo 4 hombres robaron un banco con armas alienígenas. Siendo sincero, ha lidiado con cosas mucho peores, después de que por fin logró atrapar al último tipo con su telaraña y apartarlo de su camino, nos acercamos a las armas para inspeccionarlas. Está bastante seguro de que estas cosas no se venden al público, así que la pregunta sigue en pie, ¿quién tiene tecnología alienígena? Obviamente no deberían tenerla, y Peter mentiría si dijera que no quiere intentar resolver el problema. Siempre le han encantado los buenos misterios, dejó las armas allí antes de salir por la puerta principal y subirse de un salto a la farola. Todos los que estaban fuera miraron en su dirección, incluyendo algunos equipos de prensa que, al parecer, llegaron mientras él estaba dentro. Está todo listo, oficial Watanabe. Yo que usted tomaría precauciones con esas armas alienígenas ahí dentro. Asintió con la cabeza hacia Yuri. Ella le devolvió la sonrisa en señal de gratitud. Gracias, Spider-Man, te agradezco mucho tu ayuda, dijo. Él la saludó antes de hacer una peineta y salir de allí temblando de telaraña lo más rápido que pudo. No quería quedarse más tiempo del necesario, sobre todo si había cámaras de por medio. Quería intentar pasar desapercibido si era posible. Se desvió un par de cuadras hasta una sandwichería porque tenía hambre y lidiar con un metabolismo acelerado es una verdadera pesadilla. Desde que llegó a Estados Unidos, ha podido comer cada vez más, lo cual es muy bueno comparado con cuando estaba en la academia y sus comidas dependían del éxito de sus misiones. Y pronto descubrió que en Keynes se encuentran los mejores sándwiches, después de intentar convencer al dueño del mar de que podía pagar su comida y que no necesitaba un sándwich gratis. Subió al tejado del edificio que estaba justo enfrente de la tienda y se levantó la mascarilla por encima de la boca para poder comer. Y ahí fue cuando todo empezó a ponerse muy loco, sus sentidos le advertían que había otra presencia en el tejado con él, pero no dejó que su cuerpo reaccionara. No quería que el tipo de allí supiera que él sabía que estaba allí arriba, con él. Vaya trabalenguas. En fin, conforme el tipo se acercaba, empezó a reconocer los latidos de su corazón. Eran los mismos que había oído en el bar la noche en que decidió salvar a aquella chica. Hola Wade. Oye, Peterie, ¿cómo sabes mi nombre? No recuerdo haberte dicho mi nombre nunca. Aunque la máscara le cubría el rostro, pudo notar que el hombre hacía un puchero, lo que provocó que pusiera los ojos en blanco. Hablaste de ti mismo en tercera persona el primer día que nos conocimos, le espetó Peter al mercenario con voz inexpresiva.
No iba a contarle que, tras terminar aquella noche, se había ido a casa y que había investigado todo lo posible sobre él. Sí, definitivamente no necesitaba saber eso, ¿oh? ¿Sí? Suelo hacerlo mucho. No te preocupes demasiado, hijo, te acostumbrarás, dijo Wade, sentándose a la izquierda de Peter. Peter simplemente ignoró al hombre durante un rato, mientras seguía comiendo su sándwich. Eso fue hasta que el mercenario empezó a cantar Let It Go. Tras 10 segundos del terrible canto del hombre, Peter resopló antes de volverse para prestarle toda su atención. ¿Qué deseas? Oh, me alegra que preguntes. Necesito ayuda con un jefe mafioso que encontré. Ha estado haciendo cosas turbias y necesito que alguien me cubra las espaldas. ¿Quieres ayudar? Preguntó Wade con entusiasmo. Peter lo pensó durante unos minutos. Antes de pulsar el botón de que le den. Peter terminó de morder su sándwich antes de levantarse. Claro, ¿por qué no? No tengo nada que hacer el resto del día. ¡Genial! Quiero pasar tiempo contigo antes de que te lleven a ellos solos. Malditos Romanov, murmuró la última parte tan suavemente que Peter tuvo problemas para oírlo. ¿Por qué le sonaba tanto ese apellido? Lo dejó pasar por el momento y decidió ignorar el extraño comportamiento de Wade. Si algo había aprendido de su encuentro anterior con él, era que decía tonterías sin venir a cuento. Muy bien, guíame, ahora que lo pienso, creo que nunca supe el nombre que te inventaste, dijo Peter mientras se cruzaba de brazos y se apoyaba en la barandilla. Oh, ¿dónde están mis modales? Soy de Adpol. ¿Quieres decirme que tu nombre de justiciero lo sacaste de un cartel en el bar? Preguntó Peter con una ceja alzada. Oye, tu nombre no es nada original. La diferencia entre tú y yo es que yo soy en parte araña. Así que el nombre me queda bien, el tuyo no. O sea, no te voy a mentir, es un nombre genial, pero no le dediqué mucho tiempo. Probablemente lo viste y pensaste, sí, ese es. Ni confirmaré ni negaré esa afirmación, pequeño. Sí, de acuerdo. ¿Vas a guiarnos o vamos a quedarnos en este tejado todo el puto día? Cuida tu lenguaje, pequeño, al señor América no le gusta ese tipo de conversaciones. No puedo creer que beses a tu madre con esa boca. No tengo madre, dijo Peter con expresión inexpresiva. ¿Todavía no tienes una? Wade le guiñó un ojo antes de saltar del tejado y dirigirse hacia Brooklyn. Peter suspiró y se pasó la mano por la cara, aún cubierta por la máscara. ¿En qué me he metido? Preguntó. No esperaba respuesta, pero Scarlett decidió obsequiarle con la suya. Te vas a arrepentir de esto, dijo ella. Sí, muy probablemente. Dicho esto, se dirigió en la dirección en la que había ido Wade. ¿Para qué es todo esto, Fury? Los Vengadores estaban reunidos en una sala de conferencias de la torre, con Fury a la cabeza. Un par de horas antes, habían recibido una llamada de aquel hombre diciendo que iba a ir, pero luego les colgó. Como era de esperar, algunos de los Vengadores tuvieron unas cuantas palabras poco amables para él. A un lado de la mesa estaban sentados Sam, Wanda, Vision, Steve y Bucky. Al otro lado estaban Tony, Natasha, Rhodey, Clint y Bruce. Fury incluso sacó a Baton de su retiro por unos días para que pudiera hablar con todo el equipo, excepto con Thor, ya que él todavía estaba en el espacio. Lo cual no le sentó nada bien a Clint. ¿Está el mundo en peligro otra vez? ¿Es eso lo que es esto? ¿Estás tratando de reunirnos y luchar contra la gran amenaza? Dijo Clint. Tras lo que los medios denominaron la guerra civil, el ambiente en el equipo es muy tenso. Tony apenas mira a Steve y evita a Bucky como a la peste. Después de que Wakanda le ayudara a eliminar los recuerdos perturbadores de su cabeza, Bucky decidió que se quedaría con Steve en el complejo o en la torre, dependiendo de dónde fuera. A Tony no le gustó esa parte. Los demás intentan al menos compartir una comida al día, ya sea con todo el equipo o solo con algunos miembros. Han estado intentando reparar los daños causados por los acuerdos, pero todos saben que no se solucionarán en una semana. De vuelta al presente, Fury miró a todos los presentes antes de suspirar. Bien, hace poco hice un nuevo aliado y no voy a contar mucho sobre él, pero es realmente excelente en lo que hace. Hicimos un trato. Yo le ayudaría a esconderse del gobierno y, a cambio, él me ayudaría si tuviera alguna misión para él. A su alrededor, pudo ver la confusión del equipo ante el tema. No esperaban tener que hablar de esto. Continuó. La razón por la que es tan bueno es porque nadie esperaría que fuera capaz de hacer lo que hace. No parece alguien que sirva para este tipo de trabajo. No les voy a mentir, no sé casi nada de él, admitió Fury, lo que sorprendió a todos. Incluso hizo que Natasha arqueara una ceja.
Este tipo no tiene ningún registro de nacimiento oficial. Así que sé que no nació en ningún hospital, pero las cosas de las que es capaz son increíbles. También me di cuenta de que no lo trataron bien donde nació y se crió, por eso es capaz de hacer lo que hace, concluyó Fury. Sam frunció el ceño. ¿Estamos hablando de una situación como la de Barnes, en la que fue capturado y convertido en una especie de soldado? Preguntó con vacilación. Está entrenado a conciencia, sus movimientos son rápidos, siempre diferentes, pero además tiene una fuerza descomunal. Si tuviera que describirlo, imagínate la fuerza de Barnes, combinada con la agilidad, flexibilidad y estatura de Romanov. Y quizá añade algo de la terquedad de Rogers, el genio de Tony Bruce, y la inmadurez de Clint. Fury terminó con una sonrisa burlona dirigida a Clint, quien solo consiguió que éste pusiera los ojos en blanco y le sacara la lengua al director. Antes de que pudieran empezar a hablar, Fury los interrumpió de nuevo. En realidad, ahora que pienso en todo lo que he presenciado, se comporta mucho como tú, Romanov. En cuanto pronunció esas palabras, todos se volvieron para mirarla. Natasha entrecerró los ojos mirando al director, sumida en sus pensamientos. Alguien que poseía todas las cualidades de muchos miembros de los Vengadores era realmente impresionante. Pero, al mismo tiempo, nadie llega a ser tan bueno como ellos sin una historia trágica. ¿Por qué nos cuentas esto?, preguntó ella. No le cuadraba. Si Fury le había prometido a esa persona misteriosa guardar su secreto, ¿por qué iba a venir a hablarles de él? Algo no le cuadraba y quería averiguar qué les ocultaba Fury. ¿Por qué tú y Barton vais a ir a una misión con él? Ante esto, todos miraron a Fury esperando que explicara. Dentro de exactamente 2 semanas, habrá una reunión en Chicago. Allí, Joseph García posee información clasificada sobre S.H.I.E.L.D., información que sin duda venderá a cierta organización malvada que todos ustedes odian. Al mencionar a Hydra, Steve y Bucky se pusieron rígidos, y Tony mostró una expresión de furia en sus ojos. Bueno, ¿por qué viene este tipo con nosotros? ¿Nunca has puesto a nadie más en nuestras misiones?, preguntó Clint, confundido por el hecho de que Fury los hubiera puesto a los dos con alguien que no conocían. No te estoy asignando a alguien a tu misión, te estoy asignando a él. Hay una gran diferencia, Barton, respondió Fury sin titubear. Clint empezó a balbucear y sus compañeros esbozaron leves sonrisas ante su reacción. Bien, entonces, ¿por qué nos incluyes en la misión si él podría hacerla perfectamente solo?, preguntó Natasha, siempre la sensata y directa del grupo. Tras un momento de vacilación y reflexión, Fury decidió que debía quitarse de encima lo más difícil primero, porque necesitó a alguien que se haga pasar por sus padres, o todo este plan se desmorona. Tras terminar su frase, la sala quedó en un silencio sepulcral. Se podía oír caer un alfiler. La tensión era tan palpable que ni siquiera uno de los cuchillos de Natasha habría podido romperla. Tras unos tensos instantes de silencio, Natasha habló con la voz más tranquila y a la vez más letal que jamás había usado. Fury notó que ocultaba la mayoría de sus emociones en su rostro, pero aún así pudo percibir la seriedad y el miedo reflejados en su mirada. ¿Cuántos años tiene?, preguntó entre dientes. Fury la miró fijamente, estableciendo contacto visual directo. 15. La mano derecha de Natasha se crispó, intentando contener su ira y no destripar al director de S.H.I.E.L.D. delante de tantas cámaras. Sinceramente, no podía creerlo. Había hecho cosas bastante cuestionables en el pasado, pero permitir que un chico de 15 años, un niño, participara en misiones era absolutamente terrible. Clint la miró disimuladamente con preocupación. Sabía lo mucho que le afectaba esto a Nat. Cualquier cosa relacionada con peleas entre niños siempre le traía terribles recuerdos a la espía. Recuerdos de su propia infancia, de los horrores que tuvo que afrontar en la habitación roja. Clint se alegra de que hayan solucionado ese problema hace años. Fury, eso es lo peor que te ha pasado, incluso para ti, dijo Tony fulminando con la mirada al director. Pensaba que su infancia con su padre había sido terrible, con tanta negligencia y críticas constantes a cada pequeño detalle. Bueno, no tiene nada que ver con este chico al que no conoce de nada. Que, por lo visto, ya es una especie de soldado con tan solo 15 años. Jesús Cristo, mira, cuando encontré al chico, ya era así. Si no le hubiera ofrecido mi protección, un montón de funcionarios del gobierno lo habrían estado buscando. ¿Qué prefieres? ¿Que el chico tenga libertad para hacer lo que quiera y que lo único que tenga que hacer sea informarme de vez en cuando, o tenerlo encerrado en la balsa? Demonios, hasta podrían haberlo metido en la cámara frigorífica si lo hubieran considerado lo suficientemente peligroso.
Tras ese comentario, la mayoría de los presentes enmudeció. Nadie merecía estar en la cámara frigorífica, ni siquiera el peor de los villanos. Era una de las pocas cosas en las que todos los Vengadores coincidían. Si pudieran, se desharían de ese lugar sin pensarlo dos veces. Ni siquiera podían imaginar a un niño allí. Wanda se estremeció visiblemente al oír mencionar la balsa. Su experiencia en aquella terrible prisión había sido pésima. No se la deseaba a nadie. Visión notó su incomodidad y le ofreció la mano. Ella le dedicó una dulce sonrisa antes de tomarla y apretarla. ¿Tienes una foto de él? La repentina pregunta de Barnes sobresaltó a la mayoría de los presentes en la habitación. Fury negó con la cabeza. No, el chico es demasiado reservado. Casi nunca sale a la calle. Y si lo hace, evita todas las cámaras. Es como un fantasma. ¿Por qué preguntas? Preguntó Sam. Bucky miró fijamente la mesa frente a él. Creo que, cuando todavía estaba con Hydra, había un chico allí. Fue hace un par de años, pero el chico debía de rondar la adolescencia. La frase de Bucky se apagó al final. Sabía que había visto a un chico, pero no recordaba con exactitud dónde ni cuándo. ¿Lo viste alguna vez en alguna base en la que te alojaste? Preguntó Steve frunciendo el ceño. Bucky negó con la cabeza. No, yo no creo que fuera de Hydra. Por lo que recuerdo, dijeron que era una alianza entre la academia o algo así. En cuanto pronunció esas palabras, Clint, Nat y Fury se pusieron rígidos. De los tres, Nat fue, con diferencia, quien peor reaccionó. Sus ojos se abrieron de par en par y respiró hondo. Se quedó paralizada en la silla, con la mirada perdida al frente. Fury fue el primero en reaccionar. Hijo de puta, se notaba que la cosa iba en serio cuando nadie en la sala le recriminó su lenguaje. No quiero romper este ambiente tenso, pero ¿qué tiene de importante esta academia? Preguntó Sam con vacilación. Clint iba a hablar cuando Nat se le adelantó. Es el lugar donde crecí, donde me entrenaron. Más conocido como la Habitación Roja, dijo. No quería pensar en todos esos recuerdos traumáticos, en lo que le habían arrebatado, pero no podía dejar de pensar en todos los niños que habían pasado por lo mismo que ella. Creía que, juntos, con su ayuda, Shield había desmantelado por completo la Habitación Roja. Al parecer, estaban equivocados, por mucho que intentara apartar la idea de su cabeza, no podía dejar de pensar en un niño pequeño que tenía que pasar por lo mismo que ella. De repente sintió un impulso irrefrenable de conocerlo. ¿Dónde está? Preguntó ella. Vive al otro lado del puente de Kensborough, en Center BLVD. En un complejo de apartamentos con vistas al canal este. Vive solo. No sé muy bien qué hace durante el día, pero por lo general no se mete en líos. Aún quería mantener algunas cosas de Parker en secreto. Si quería contarles que era Spider-Man, podría hacerlo cuando los conociera. Pero conocía a Romanoff. Si no le contaba algo, ella misma lo averiguaría. ¿Friday? ¿Recibiste eso? Preguntó Tony a su guía, recibiendo una confirmación. Todos esperaron unos segundos antes de que Friday mostrara una imagen del complejo de apartamentos. Tony se giró hacia Fury y preguntó, ¿cuál es su habitación? Séptimo piso, todo a la izquierda, respondió Fury. En cuanto lo dijo, Friday enfocó la cámara en el apartamento del que hablaba. Lo sorprendente fue que el chico ya estaba en la terraza contemplando la puesta de sol. Llevaba unos pantalones cortos de malla y una camiseta blanca de tirantes. Era evidente que tenía los músculos bien definidos, pero estaba delgado, de hecho, muy parecido a Natasha. Estaba apoyado en la barandilla, mirando fijamente al cielo. Parecía tranquilo, pero Natasha no se dejó engañar. Si había pasado por la mitad de lo que ella había pasado, sabía que no estaba del todo bien. El viernes, ¿esta cámara tiene audio? Quiero ver con quién está hablando, preguntó Tony, mirando fijamente al adolescente y dándose cuenta de que movía los labios. Sí, jefe, puedo encenderlo si quiere. Sí, por favor. La voz del adolescente llenó la habitación de repente. Al parecer, allí se puede ver la Osa Menor, y también los demás planetas en diferentes épocas del mes, según ciertas condiciones. Es fascinante el espacio y todas esas cosas increíbles. El chico exhaló antes de continuar. Desde que llegué a Estados Unidos, esto es, sin duda, lo que más me gusta. Las puestas de sol son preciosas. Natasha observó fijamente al joven, memorizando cada uno de sus rasgos. Parecía estar bien, considerando todo. Pero eso no la engañaría. Tal vez podría ayudarlo. Sabía que contar con el apoyo de Clint durante esos primeros años había sido de gran ayuda.
Tal vez ella podría ser su Clint, si él la dejara. El chico continuó. ¿Qué opinas, Scarlett? Preguntó, sin dejar de mirar la puesta de sol. Todos miraron a Fury para ver si sabía de qué hablaba, pero el hombre solo negó con la cabeza. Se volvieron al oír la voz de una mujer. Me parece precioso, señor, dijo la voz femenina, conocida como Scarlett. Tony miró la pantalla con curiosidad, ladeando la cabeza, intentando averiguar de dónde provenía la voz. Obtuvo su respuesta cuando ella habló a continuación. Señor, detecto señales de que alguien está manipulando la cámara de la calle de enfrente. Parece que lo está apuntando directamente a usted. Al oír esto, todos en la sala se pusieron tensos. Observaron cómo el chico se giraba lentamente hacia la cámara. Se quedaron atónitos cuando lo único que hizo fue sonreírle y saludar con la mano. Oye, Nick, ¿te diviertes espiándome a mí y a Mia? Sabía que tarde o temprano harías algo así, pero no tan pronto, dijo. Por su tono, se notaba que le hacía gracia. Normalmente, si alguien descubriera que el director de S.H.I.E.L.D. y los Vengadores lo están espiando, se volvería loco. ¿Podemos hablar con él a través de tuya? Preguntó Fury. Tony asintió e hizo un gesto para que dijera algo. Bueno, tengo que asegurarme de que no te metas en problemas. Ni cholas, ya deberías saber que los problemas me encuentran a mí, yo no los busco, respondió. ¿Sabes dónde estoy ahora mismo? Si tuviera que adivinar, diría que la Torre de los Vengadores o ese complejo que tenéis al norte del estado. Sé que Stark tiene una de las pocas IA capaces de hacer algo así sin ser detectada, dijo con una sonrisa burlona. Toda la sala quedó atónita ante lo que este chico ya sabía. Los únicos que no se sorprendieron fueron Fury y Natasha, y esta última incluso esbozó una leve sonrisa divertida. Antes de que nadie pudiera volver a hablar, el chico retomó donde lo había dejado. Bueno, si ya terminaron de espiarme, me voy a dormir. Por favor, no me miren mientras duermo, es lo único que les pido. Hablamos en 2 semanas, Nick. Dicho esto, la transmisión de video se cortó. Lo último que vieron fue la sonrisa burlona en el rostro del chico. Todos quedaron atónitos y en silencio. Nat y Tony, sin embargo, se esforzaban por disimular su diversión ante la situación. Natasha realmente quería ayudar al chico, pero tenía un excelente sentido del humor que a ella le resultaba muy gracioso, y le costaba mucho no reírse de sus payasadas. Sin embargo, fue Tony quien finalmente rompió el silencio. Dio una palmada y miró a Fury con una sonrisa. Entonces, dijiste que estaría aquí en 2 semanas, ¿verdad? Capítulo 6. Confesiones y recuerdos. Escena retrospectiva. Hace 11 años, Peter Parker, de 4 años, estaba sentado solo en su celda, con tan solo una endeble manta de algodón para intentar combatir el frío de Rusia. Ha pasado casi un día desde la última vez que entraron en su habitación, un día sin comida, un día sin agua, eso no combina muy bien con un metabolismo acelerado. De repente, la puerta de su celda se abrió y entraron 3 guardias acompañados de lo que parecía ser una niña pequeña, de su misma edad. Peter retrocedió lentamente en su catre hasta que su espalda tocó la pared. No importaba cuánto tiempo llevara allí, jamás confiaría en esa gente, así que más vale prevenir que curar. Pero lo único que hicieron los guardias fue arrojar a la niña al suelo a unos metros de él antes de mirarlo y decirle, alguien vendrá a buscarlos a ustedes 2 dentro de un día, y entonces comenzará su entrenamiento. Dicho esto, los 3 hombres se dieron la vuelta y salieron por la puerta, dejando a Peter en su celda con la niña. Peter se quedó mirando a la chica que estaba en el suelo. Parecía tener algo de frío y, por lo que pudo ver, tenía los ojos rojos y marcas de lágrimas en las mejillas. Peter frunció el ceño preocupado antes de decidirse. Lentamente se acercó a la niña con la manta en las manos y se la ofreció al llegar a su lado. Ella alzó la vista hacia él, con el cabello rubio cubriéndole un ojo, pero Peter aún podía ver el otro. El azul claro de su iris iluminaba su pálido rostro. Peter le sonrió. Era la primera sonrisa sincera desde la muerte de su madre. Ella, con timidez, le devolvió una leve sonrisa. Él le ofreció la manta de nuevo, indicándole en silencio que la tomara. Tras unos segundos de indecisión, ella la tomó, se la echó sobre los hombros y se puso de pie. Peter se dio la vuelta, se sentó en su catre y palmeó el asiento a su lado para indicarle que ella también podía sentarse. Se acercó a la cama con los brazos cruzados sobre el vientre y, lentamente, se sentó junto a él, con apenas unos centímetros de separación entre ellos. Tras unos minutos de silencio, Peter decidió romperlo. Hola, me llamo Peter. ¿Y tú? Preguntó.
Se notaba claramente lo ronca que estaba su voz, ya que hacía tiempo que no hablaba, y si alguna vez querían que lo hiciera, era en ruso. También se le notaba el acento ruso, incluso con tan solo 4 años. Ella bajó la mirada y evitó su contacto visual durante unos segundos. Peter estaba a punto de darse la vuelta cuando ella decidió hablar. Gwen, me llamo Gwen, dijo en voz baja, añadiendo que si Peter no hubiera tenido sus habilidades, no habría podido oírla. Gwen, es un nombre bonito, respondió, sin esperar realmente que contestara, pero contento de que lo hiciera. Llevaba al menos un año sin hablar con nadie, así que le alegraba tener con quien charlar. ¿Qué es este lugar?, preguntó ella. Peter la miró y se dio cuenta de que se mordía el labio y que se le humedecían los ojos. Sintió una oleada de tristeza recorrerle el cuerpo al comprender que tendría que ser él quien le dijera que no había esperanza de salir, que no había esperanza de volver a ver el sol, que no había esperanza de libertad. No hay esperanza, vamos a estar aquí un rato, terminó diciendo. No estaba listo para destruir por completo sus esperanzas todavía, no era tan cruel. Quiero irme a casa, dijo entre sollozos, con algunas lágrimas asomándose a sus ojos. Se llevó la mano a los ojos para secárselas antes de que él pudiera verlas, pero, aunque no las viera, él sabría que estaba llorando por los latidos de su corazón y su respiración agitada. Peter dudó un instante antes de abrazar a Gwen. En cuanto la rodeó con sus brazos, ella rompió a llorar. Escondió el rostro en su pecho y lo abrazó por la cintura. Los dos se quedaron allí sentados, abrazados, durante el resto del día, desahogando juntos todas sus penas. Y si Peter también lloró ese día, nadie más que Gwen lo sabría. Los dos permanecieron en su celda el resto del día y hasta la mañana siguiente. Peter le ofreció a Gwen su catre para pasar la noche, pero ella insistió en que se quedara con ella. Peter no sabía si era por no querer estar sola o por amabilidad, pero no se lo preguntó cuando Gwen se acurrucó a su lado y se quedó dormida en cuestión de segundos. En cierto modo, le gustaba estar cerca de alguien que no le gritara ni le hiciera experimentos terribles. Alrededor del mediodía, después de que ambos despertaran, 2 guardias entraron por la puerta, seguidos de cerca por el Dr. Semenov. Antes incluso de que entraran, Gwen y Peter se separaron para no sospechar nada. Aunque se acababan de conocer, ya se habían encariñado. El Dr. Semenov miró a los 2 niños sentados a unos 30 centímetros de distancia el uno del otro en la cuna y les sonrió. Ustedes 2 serán reubicados en un lugar donde se les entrenará para convertirse en la mejor versión de sí mismos, las personas más poderosas del universo conocido. Gracias a la investigación de sus padres y a nuestros descubrimientos científicos, ustedes 2 son la próxima generación de la evolución humana, comenzó Semenov su breve discurso. Peter no sabía por qué hablaba en inglés. Probablemente era para que Gwen pudiera entenderlo mejor. Continuó. Ustedes 2 serán entrenados hasta que tengan la edad suficiente para comenzar la siguiente generación. Pero para que eso suceda, necesitan un entrenamiento adecuado. Por suerte para ustedes, conozco a alguien que puede ayudarlos con eso. Les hizo un gesto a los 2 guardias para que fueran a buscar a Peter y a Gwen. En cuanto los hombres empezaron a presionar demasiado a Peter, este les gruñó, siseó y les mostró los colmillos. Lo que les sorprendió fue que Gwen hizo exactamente lo mismo. Con los mismos colmillos y todo. Peter se quedó tan atónito que la miró boquiabierto, con los ojos muy abiertos. Al poco tiempo, uno de los guardias le puso un protector bucal para que no pudiera morder a nadie. En cuanto eso sucedió, Gwen se detuvo y lo miró preocupada, pero el guardia que la sujetaba hizo lo mismo que él. El asombro de Peter aún debía reflejarse en su rostro, porque Semenov soltó una carcajada. ¿Qué pasa, Peter? ¿Pensabas que una vez que encontráramos la forma de replicar tus poderes, no lo intentaríamos con otros? Lamentablemente, Gwen es la única con la que tu sangre se ha unido. Una verdadera lástima, quería tener un ejército entero de arañas. Supongo que tendré que esperar a que ustedes 2 sean mayores de edad para conseguir la nueva generación. Chasqueó la lengua antes de sacar al grupo de la celda. Tras atravesar los laberínticos pasillos, llegaron a un vehículo de transporte estacionado en un muelle de carga. Los guardias empujaron a los 2 niños a la parte trasera del jeep antes de que uno de ellos se sentara al volante y el otro delante de los niños. Semenov se subió al asiento del copiloto justo antes de que el jeep arrancara y comenzaran a alejarse del lugar que Peter había llamado hogar durante toda su vida hasta entonces. Después de varias horas de silencioso viaje en coche, con los 2 niños mirando al suelo sin establecer contacto visual con nadie, finalmente llegaron a su destino.
Cuando Peter miró por la ventana, lo primero que vio fue un enorme edificio de piedra con unas enormes puertas de madera más allá de las verjas. Por su construcción, parecía una antigua escuela. Lo siguiente que vio fueron dos personas de pie frente a las puertas del edificio. Una era mujer y el otro, sin duda, hombre, pero vestía una especie de traje. Llevaba una máscara, así que Peter no pudo ver bien su rostro, pero tenía una espada a la espalda y una especie de escudo en el brazo derecho. La mujer estaba allí de pie, con las manos entrelazadas a la espalda. Su rostro permanecía impasible mientras los observaba llegar, lo que probablemente asustó más a Peter. Tenía una mirada, sin duda, a él no le gustó nada. De repente, el jeep se detuvo a un par de metros de las puertas. El guardia de delante y Semenov salieron del vehículo, y el guardia que estaba sentado delante de ellos empujó a Gwen hacia afuera, mientras que el de delante se acercó a Peter y lo ayudó a salir del coche, conduciéndolo hacia los dos individuos de aspecto amenazador. Mientras Peter se dirigía a las puertas, con Gwen a su lado, sentía la mirada del hombre del traje sobre él, aunque no pudiera verlo con claridad. Sus sentidos se habían descontrolado y le advertían que provenía de ese hombre. Eso no le hizo sentir mejor. Cuando los cinco se detuvieron frente a las dos personas, Peter y Gwen sintieron la mirada de la mujer escrutándolos. Ella asintió una vez antes de volverse hacia Semenov. Una vez que te vayas, ya no tendrás ningún derecho sobre ellos. Son nuestros, y de nadie más. ¿Entiendes?, le dijo al doctor. Él asintió y bajó la cabeza en señal de obediencia. Por supuesto, señora, pero le ruego que permita que mis dos guardias de confianza se queden a cuidarlos. Tienen más experiencia con ellos, así que si causan problemas, les será más fácil controlarlos, ofreció Semenov. La señora lo miró pensativa. Tras unos segundos, asintió y se dio la vuelta para salir. Hecho esto, Semenov sonrió y, sin decir una palabra más, regresó al jeep y se marchó. Dejando allí a sus guardias y a los dos niños, el hombre de la armadura hizo un gesto con la cabeza hacia atrás, señalando la puerta, indicándoles en silencio que se movieran. Los guardias no esperaron otra invitación antes de empujar a los dos niños al interior del edificio. Mientras los conducían al interior del edificio, con ellos al frente, los dos guardias en el medio y el tipo con armadura atrás, se miraron entre sí y solo pudieron pensar en una cosa. Esto no iba a ser divertido. El presente Peter se despertó de su sueño con un jadeo. Peter se levantó de la cama de un salto, sin aliento por el recuerdo de su pasado. Rápidamente se apoyó contra la pared, frente a la cama, intentando recuperar el aliento. En cuanto su espalda tocó la pared, otro ataque de pánico se apoderó de Peter. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su respiración se aceleró. Sintió que las paredes se le venían encima, estaba atrapado de nuevo, no podía moverse. Peter se agarró el cuello de la camisa e intentó apartarla de su cuerpo, en un vano intento por recuperar el aire. Al intentar hacerlo, accidentalmente se arrancó el camisón, dejando al descubierto su torso desnudo al aire fresco del apartamento. Inspiró profundamente, intentando calmar su respiración. Le llevó otros 20 minutos, pero finalmente lo logró y se tranquilizó lo suficiente como para no perder el control ni un segundo. Tras un par de minutos más, Peter se levantó tembloroso, se dirigió a la cama y se sentó en el borde, cerca de la ventana. Miró el reloj de la mesilla de noche y vio que marcaba las 2:30. Suspiró y se frotó la cara con la mano. Era imposible que pegara ojo esa noche. Decidió salir a comprar un vaso de agua y relajarse el resto de la noche. Desde que llegó a Estados Unidos, no ha vuelto a pensar en su pasado. Ahora mismo, tener que revivir un recuerdo tan doloroso, el de su difunta hermana, lo ha dejado completamente destrozado. Fue justo el año pasado, casi un año antes de su fuga, cuando su hermana partió en una misión y nunca regresó. Dijeron que estaba comprometida y que no les quedó más remedio que deshacerse de ella. Lo cual era una sarta de estupideces. Él conocía a su hermana. Sabía que jamás se rendiría sin luchar. Seguramente había otra razón para que hiciera lo que hizo, pero él solo conocía una versión de la historia. Si quería comprenderla del todo, tendría que preguntárselo a su hermana. Lo cual no podía hacer, puesto que ella estaba muerta. Sí, no se lo creyó ni por un segundo. Una repentina sensación en el pecho lo hizo volver en sí y bajar la mirada hacia el collar que colgaba de su cuello. Una de las pocas cosas que aún conservaba y que lo conectaban con su pasado. El collar tenía un diseño bonito e intrincado. Era sencillo, sin embargo. Solo un colgante de araña pendía de la cadena. En el centro del cuerpo de la araña, había una gema negra. La araña era de un color gris plomo con diseños originales por todo el torso y las patas.
Pero la parte más importante del collar es que, debajo de la araña, estaba grabado el símbolo de la viuda negra. Ese collar fue el único regalo que recibió de la academia. O, más concretamente, Madame B. Normalmente no le dan mucha importancia, pero esta noche, el colgante frío le está ayudando a concentrarse y de hecho se alegra de que esté ahí en este momento. Nunca pensó que le alegraría tener algo de la academia, pero por alguna razón, le tiene cariño. No ha podido convencerse de quitárselo. Simplemente lo lleva colgado al cuello, siempre, excepto cuando está patrullando. Entonces, si está fuera con el traje puesto, lo guarda en su pequeño laboratorio hasta que regresa. Señor, su ritmo cardíaco parece estar un poco elevado. ¿Desea que avise a alguien?, preguntó Scarlett. Peter levantó la vista y ni siquiera se dio cuenta de que ya estaba en la cocina, sirviéndose agua helada de la nevera. No, Scar, gracias, lo aprecio, pero estaré bien. Asintió con la cabeza. De todos modos, no había mucha gente a la que pudiera haber llamado. Estaban Weasel, Nick y Mary Jane. Él, desafiante, no quería molestar a ninguno de esos tres con sus problemas esa noche. ¿Te preocupa lo que pasó hace 7 horas, con los Vengadores y el director espiándote?, preguntó, aunque la última parte de su frase tenía un tono divertido, lo que provocó que Peter sonriera. No, sabía que intentarían algo así pronto, no pasa nada. Me imaginaba que enviaría a algunos Vengadores conmigo. No correría riesgos innecesarios poniendo agentes normales conmigo, y los únicos que podrían intentar detenerme son los Vengadores. Así que cuando dijo que no estaría solo en esta misión, empecé a sospechar. Peter se encogió de hombros. No hacía falta ser un genio para darse cuenta. Lástima que no seas lo suficientemente inteligente como para ser un genio, no eres nada. Peter hizo una pausa mientras se llevaba la taza a los labios. Hacía tiempo que no oía esa voz. Desde que salió, no se había molestado en hablarle. Parece que ha vuelto, qué suerte tiene Peter. Sabía que no traería nada bueno responderle a esa voz, así que decidió ignorarla por ahora. Se acercó a su silla con su vaso de agua y se dejó caer, apoyando la cabeza en el reposacabezas. Ese recuerdo lo perturbaba profundamente. No le gustaba. Su hermana seguía siendo un tema doloroso en el que prefería no pensar. La única persona que, desde la muerte de su madre, siempre había estado ahí para él. Ella se preocupaba por él y, a su vez, él se preocupaba por ella. Con el paso de los años, se habían vuelto tan unidos que creía que nada podría separarlos. Ni siquiera se le pasó por la cabeza la posibilidad de que alguno de ellos no regresara de la misión, a pesar de sus reservas. Los recuerdos de su estancia en la academia con Gwen volvieron a aflorar en su mente. Allí estaba sentado, en su sala de estar, recordando todos los momentos que había pasado con Gwen, todas las travesuras que hacían cuando los enviaban juntos a misiones. Cuando se les permitía ir juntos a las misiones, Peter negó con la cabeza. No era momento de pensar en el pasado. Tenía que recomponerse. Podría pensar en todo esto en otro momento, pero no ahora. No podía lidiar con todas las emociones a esas horas de la mañana. Tras terminar su agua, se dirigió a la puerta que daba al patio y salió a sentarse a contemplar el cielo nocturno, no sin antes ponerse una sudadera. No quería sufrir hipotermia. Contempló las estrellas, sintiendo como la calma lo inundaba. Nunca le había gustado la oscuridad de niño, pero en Nueva York, la ciudad nunca estaba a oscuras. Peter se sentó en su patio a observar el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno, hasta que el sol comenzó a salir unas horas más tarde. Hoy era el día en que lo haría, llevaba días posponiéndolo, pero el baile era en menos de una semana y Peter le gustaba mucho. Quería invitarlo a ir con ella. Ella ya había averiguado por qué él no era alumno ni profesor allí. De hecho, habló con el director, después del señor Arrington, y él se sorprendió cuando ella le dijo que ya se había graduado, pero que tenía la misma edad que ella. Él accedió a que ella lo acompañara al baile con la condición de poder ver al chico en cuestión. Ella aceptó a regañadientes, ya que Peter no era precisamente una persona sociable. Por lo que ella sabía, solo interactuaba con la gente cuando estaba de patrulla o cuando estaba con ella. Tendría que hablar con él sobre eso, en fin, todo esto le pasaba por la cabeza mientras subía al apartamento de Peter el sábado por la mañana. Su tía la dejó ir después de que pasara por la tienda a comprar algunas cosas para la cena de esa noche. Ella preguntó y su tía solo le sonrió con sorna, la saludó con la mano y le dijo, ve a buscar a ese chico. Lo cual, puede o no haberla hecho sonrojar durante todo el trayecto por la calle. Finalmente, llegó al piso de Peter y llamó a su puerta con el toque especial que habían inventado.
Querían una clave para saber que eran ellos quienes estaban al otro lado, no un completo desconocido. Peter dijo que también crearía uno para cada persona en la que confiara en el futuro, por si acaso. Su llamada consistía en 2 golpes, una pausa de 1 segundo, luego un golpe, otra pausa de 1 segundo, y luego 2 golpes más. Toc 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 toc. En cuanto terminó, la puerta se abrió de golpe y apareció Peter, vestido solo con pantalones cortos de dormir y una taza de té en las manos. No habría problema si también llevara una camiseta, pero no la llevaba. Mer y Jane pudo ver su torso desnudo y lo que parecía ser un collar de araña colgando de su cuello. También pudo ver sus abdominales, tan duros como la piedra, pero a la vez tan suaves. Sorprendentemente, no había rastro de cicatrices en su piel. Sabía que tenía una capacidad de regeneración acelerada, pero jamás imaginó que fuera tan buena. Reaccionó rápidamente y sus ojos se dirigieron a su rostro, donde pudo ver su sonrisa divertida y su cabello revuelto, un verdadero desastre en la cabeza. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, arqueando una ceja y con una sonrisa burlona en el rostro mientras se apoyaba en el marco de la puerta, con ambas manos alrededor de su taza de té. Sí, puedes. ¿Crees que puedo pasar? Quería verte hoy, dijo con una cálida sonrisa. Vio como sus ojos se suavizaban un poco al oír sus palabras y, sin decir nada, se hizo a un lado para que ella pudiera entrar. Me alegra que estés aquí. Quería hablarte de una novedad. Pero primero dejo que hable la señora. ¿Te apetece un té?, dijo mientras ambos se dirigían a la cocina. Se subió a la isla de la cocina antes de responder. Vaya, qué caballeroso, todo un caballero. Lo aprecio mucho, gracias, y un té estaría genial. Peter le sirvió una taza de té y se la dio, antes de sentarse a su lado en la isla de la cocina. Ella tomó un sorbo de té mientras lo observaba de reojo. Ella sabía reconocer las señales de una pesadilla cuando la veía. Él estaba bastante ausente y normalmente no se comportaba así cuando ella estaba cerca, al menos, ya no. La preocupación empezó a crecer en su pecho. ¿Estás bien? ¿Pareces haber tenido noches mejores?, preguntó con dulzura, posando una mano sobre su hombro desnudo. Él se giró para mirarla antes de susurrar y responder. Simplemente, tuve una mala noche. Vi algunas cosas que no quería ver, un par de recuerdos que todavía me duelen al pensar en ellos, dijo mientras jugaba con su collar. ¿Cuántas horas dormiste? Hace un par de horas, me desperté alrededor de las 2:30 y desde entonces no he parado. Se encogió de hombros. Cuando terminemos aquí, vas a volver a dormir, ¿de acuerdo?, dijo, arqueando una ceja en señal de desafío, retándolo a que intentara discutir con ella sobre esto. Peter resopló. Sí, vale, ya lo entiendo. Intentaré dormir un poco después de esto. ¿De qué querías hablar?, preguntó. De repente, Mer y Jane se dio cuenta de que su mano seguía sobre su hombro desnudo y que él le acababa de pedir que hablara de todos esos sentimientos que tenía. Se sonrojó, pero no retiró la mano de su hombro. Al verla sonrojarse, sonrió con sorna y la miró con complicidad. Ella decidió que, si quería conservar algo de dignidad, lo mejor era terminar con aquello cuanto antes y esperar que él sintiera lo mismo. Dios, por favor, que él también sienta algo por ella. Solo quería decirte que este último mes contigo ha sido, literalmente, el mejor mes de mi vida. Y sé que suena cursi, pero lo digo en serio. Has mejorado mi vida muchísimo. He sido más feliz y me siento mucho más ligera. Comenzó ella, y sus ojos se suavizaron un poco más, y él le devolvió una cálida sonrisa. Antes de que ella pudiera continuar, él tomó la palabra. No suena cursi porque siento lo mismo. Llevo poco tiempo fuera de cautiverio, pero nunca he sido tan feliz, dijo mientras posaba una mano sobre la de ella, la que descansaba sobre su hombro. Continuó. Bueno, en la escuela tenemos un baile el viernes. Quería saber si te gustaría venir conmigo, más que nada como amigo, preguntó con timidez. Los ojos de Peter se abrieron un poco antes de volver a su tamaño normal. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Estás segura? Porque, ya sabes, no soy la mejor persona del mundo. Antes de que pudiera continuar con su diatriba llena de autodesprecio, ella lo interrumpió. Me da igual. Me da igual si no eres el mejor, ¿por qué te esfuerzas por mejorar? Aunque todo lo que te pasó no fue culpa tuya. Aún así, eso ya te hace 100 veces mejor que la mitad de los chicos de nuestra edad. Me caes bien porque eres tú mismo. No intentas ocultarme tu verdadera personalidad. Me caes bien, tigre, por quien eres, dijo. Peter resopló, pero volvió a girar la cabeza para mirarla. Al hacerlo, ella pudo ver un brillo de lágrimas en sus ojos.
Estaban a punto de llorar, pero sabía que no las dejaría caer. ¿Sabes? Probablemente sea lo más bonito que me han dicho nunca. Bueno, más te vale que te acostumbres, tigre, porque habrá mucho más de eso en el futuro. ¿Oh, ya estás pensando en el futuro? Le sonrió con sorna. Quizás, dijo ella sonrojándose, provocando que él soltara una risita. Decidió hacer algo un poco atrevido. La rodeó con el brazo y la acercó así, apoyando el hombro de ella, cubierto por la ropa, contra el suyo desnudo. No te preocupes, no me iré a ningún lado pronto, dijo con tanta seguridad que la convenció. Entonces, ¿vendrás al baile conmigo? Preguntó de nuevo, esperando esperanzada su respuesta apoyada en el lugar donde descansaba a su lado. Sería un honor, respondió él. Su respuesta la hizo querer saltar de alegría como una niña pequeña que recibe una muñeca nueva, pero ya podría desahogarse más tarde, cuando estuviera sola en casa. Tras unos minutos de cómodo silencio, decidió preguntarle algo. Entonces, dijiste que también querías hablar conmigo, ¿verdad? Ah, sí, me temo que no son buenas noticias para ti ni nada de eso, sino más bien algo que me ha pasado y que no te he contado, dijo, lo que la hizo fruncir el ceño. ¿Qué le ocultaba? Así que, la razón por la que no te conté esto es porque no quería que la persona que me conoce supiera de ti. Intentaba mantenerte al margen de todo mi lío, así que primero quería pedirte disculpas. Si quieres, de ahora en adelante te avisaré cuando pasen cosas así, dijo. Peter, ¿de qué estás hablando? Estoy bastante confundida ahora mismo, respondió ella. Peter respiró hondo antes de responder. Bueno, hace poco, el director de S.H.I.E.L.D., Nick Fury, descubrió que no soy quien digo ser. Así que hice un trato con él. Si me ayudaba a esconderme del gobierno, yo lo ayudaría en cualquier misión que necesitara. Mer y Jane asimiló la información. Comprendía por qué Peter lo había hecho, así que no podía reprochárselo, y además se alegró de que le hubiera dicho la verdad. Me alegra que me hayas contado esto, pero ¿qué tiene que ver esto con nada? Bueno, la semana siguiente al baile, el viernes siguiente, Fury quiere que vaya a una misión con otras 2 personas, de las que estoy 100% seguro que van a ser vengadores. Mai Jane abrió mucho los ojos, sorprendida. Peter iba a ir a una misión no con 1, sino con 2 vengadores. Eso es una locura total y a la vez genial. ¿En serio? ¿Vas a conocer a algunos de los vengadores? Sí, Fury me va a mandar a la torre esa mañana antes de la misión. ¿Quiere presentarme como es debido, o algo así?, dijo Peter encogiéndose de hombros. Espera, ¿saben que eres Spider-Man? No. Bueno, Nick sí, pero los Vengadores no. Fury dijo que me quería a mí, no a Spider-Man, para esta misión, así que ahí queda la cosa. Sinceramente, ¿qué es tu vida ahora? Eres espía, ex asesina, justiciera, y ahora resulta que conoces a los Vengadores. Ojalá yo pudiera conocer a un Vengador, dijo con un puchero fingido. Si pudieras conocer a un Vengador, ¿quién sería? Preguntó. Sin duda, Natasha Romanoff, la viuda negra, dijo ella. Peter hizo una pausa. Ese nombre, Romanoff, es el que había mencionado Wade. Aparentemente, Wade se refería a la viuda negra. Pero la pregunta que se hace ahora es, ¿cómo la conoce Wade y qué relación tiene ella con él? Aparta esos pensamientos, sin siquiera intentar comprender a ese hombre en este momento, demasiado esfuerzo para tan poco logro. Está bastante seguro de que nadie entiende del todo lo que piensa de Paul. ¿Y quién querría saberlo? Ese tipo, sin duda, no está bien de la cabeza. ¿Viuda negra, eh? ¿Quieres que hable bien de ti? La provocó, haciendo que se sonrojara aún más. Ella le dio un ligero puñetazo en el brazo derecho, provocando que él se agarrara el hombro fingiendo dolor. Cállate, ¿sí? Es una de las mejores mujeres del mundo, junto a Pepper Potts. Esas 2 son las más poderosas del mundo. No se dejan pisotear por nadie y nunca hacen lo que otros quieren solo por ser mujeres. Es una verdadera inspiración para todas las mujeres comunes y corrientes de aquí, dijo Mer y Jane con los ojos brillantes. Peter tuvo que contener la risa al ver su expresión, no quería ofenderla. Entonces, lo que usted dice es que si veo a Pepper Potts o a Natasha Romanoff, debo empezar inmediatamente a elogiarlas y a inclinarme ante ellas. Porque, por cómo las describe, parecen más importantes que el propio presidente. Lo único que digo es que son personas increíbles. Algún día quiero tener la actitud que tienen hacia el mundo. De acuerdo, si dices que son geniales, te creeré. Pero ahora mismo tenemos asuntos más urgentes, dijo Peter. ¿Ah, sí? Pues cuéntanos, por favor, ¿cuáles son esos problemas?, dijo con una sonrisa divertida.
Nunca he tenido que ir a comprar un traje. ¿Qué me voy a poner? ¿Alguna vez lo has pensado? Dijo, completamente serio. Mary Jane soltó una carcajada al ver su cara, lo que hizo que Peter también soltara una risita. No puedo creer que acabes de decir eso. Primero, me tienes a mí, lo sé todo sobre moda, y segundo, tienes millones de dólares de cierto multimillonario que está en el equipo de los Vengadores, estarás bien. Mierda, tienes razón. ¿Crees que algún día se enterará de que fui yo quien robó ese dinero? Preguntó con una sonrisa burlona. Ella solo pudo reír. No, sobre todo no con esa IA tan avanzada que tienes, ¿verdad, Scarlett? Preguntó a la persona que estaba justo al lado. Tienes razón, Mary Jane, ni siquiera la IA de Stark podría detectarme si decidiera bloquearlo, dijo Scarlett. ¿Qué puedo decir? Mi tecnología es muy superior a la de Stark, dijo Peter mientras bajaba de la isla de la cocina y le ofrecía la mano a Mary Jane. Lo aceptó con gusto y, una vez en el suelo, se dirigió al sofá para sentarse. Subió las piernas al sofá y las encogió bajo su cuerpo. ¿Y cuáles son tus planes para este fin de semana? Preguntó. No sé. Quizá trabaje en algunas ideas de inventos nuevos que se me han ocurrido. A ver si funcionan y si puedo incorporarlas a mi traje, dijo, sentándose a su lado tras coger una camisa blanca lisa y ponérsela rápidamente. ¿Puedo quedarme todo el día? No quiero molestarte si estás ocupado. Me encantaría que te quedaras hoy. Estaba pensando en preparar algunas recetas nuevas para el almuerzo y la cena. Como te gustó mi curry la última vez, tal vez puedas probar estas comidas, dijo. ¿Qué vas a preparar? Para el almuerzo pensaba preparar una receta nueva de wraps de pollo que encontré, además de algunas otras cosas que creo que le irían bien. Para la cena quería intentar hacer pizza casera, si te apetece quedarte hasta tan tarde, dijo, rascándose la nuca. Bueno, ahora tendría que enviarle un mensaje de texto a su tía y ver si podía quedarse a cenar en casa de Peter. Pero, con gusto soportaría las bromas de sus tías si pudiera disfrutar de 2 comidas caseras de Peter en un solo día. Mary Jane se inclinó y le agarró la mano. Peter, me encantaría quedarme a comer. Aunque tendré que avisarle a mi tía por mensaje para lo de la cena. Peter sonrió. Por supuesto, me parece bien. Probablemente este era uno de los días más felices de su vida hasta el momento. La chica que le gustaba más que como amiga sentía lo mismo. Peter sentía que estaba flotando en la gloria en ese momento, pero algo le rondaba la cabeza. Natasha Romanoff. Por alguna razón, sabía que ella sería importante en un futuro próximo. Además, no podía ser casualidad que su nombre de superheroína fuera el mismo que les ponían a todas las chicas de la academia. Si recuerda que Madame B solía contarle historias, cuando estaba de buen humor, sobre su único otro alumno perfecto, según decía. Solía decir que él era su soldadito perfecto, su mejor alumno. Su único otro estudiante tan brillante como él había sido entrenado años antes de que siquiera existiera. Tristemente, confesó que los traicionó y huyó tras intentar destruirlo todo. Viuda Negra, Academia, Natasha Romanoff, Pedro sonrió, quizás por fin conocería a la otra alumna predilecta de Madame B. Capítulo 7. El regreso a casa y el castigador mirando hacia atrás, probablemente lo habría hecho de otra manera, no es que tuviera la intención de descubrir que había un hombre pájaro gigante de metal que vendía armas alienígenas, simplemente lo hizo y se metió en este lío monumental. No es que tuviera la intención de perseguirlo por todo Nueva York e impedir sus negocios, simplemente lo hizo. No es que tuviera la intención de llegar, casi, tarde a su baile con Mary Jane. No es que tuviera intención de encontrarse con el castigador, o el gato negro. Bien, para que todos lo entiendan completamente, volvamos al principio de la semana. El lunes fue un auténtico desastre. Esa es la forma más sencilla en que Peter podría describirlo. Se despertó a las 6 de la mañana, se puso el traje y salió a patrullar un par de horas antes de que le entrara hambre y decidiera volver a casa. En lugar de detener algunos atracos y pequeños incidentes por la ciudad, se topó con un trato de armas alienígenas. Peter, siendo quien es, no podía permitir que eso sucediera en su vecindario, ni hablar. No lo iba a tolerar. Se deslizó silenciosamente por la pared, justo encima de la furgoneta y de los vendedores de armas. No había nadie más allí, así que o ya habían vendido algo o estaban esperando a alguien. Esperemos que sea lo segundo. Peter atrapó rápidamente con su telaraña a los 2 tipos que estaban apoyados contra la furgoneta. Empezaron a forcejear e intentaron liberarse de la sustancia pegajosa, pero poco podían hacer contra sus telarañas.
Bueno, muchachos, ¿qué hacen afuera tan temprano y encima con armas ilegales? Imagino que saben lo que pasaría si los atraparan con todo esto, ¿no? Preguntó Peter mientras se bajaba del muro y caminaba hacia los dos criminales. Genial, el nuevo bicho raro del barrio. ¿Qué vas a hacer, dejarnos a merced de la policía? Siento decírtelo, pero no das miedo, Spidey, dijo el matón 1. No sabía sus nombres, pero, francamente, a Peter le daba igual. Estaban vendiendo armas en su ciudad. Se aseguraría de que pararan. Yo no estaría tan seguro de eso, la gente puede sorprenderte. También ayudó que llevara un modulador de voz en su traje, lo que hacía que sonara como si tuviera 20 y tantos años, no como si fuera un adolescente. Lo añadió a su traje tras su encuentro con Daredevil, intentando tomar precauciones para que nadie supiera de su corta edad. No le apetecía que los villanos se rieran de él cada vez que salía de patrulla, solo por su edad. El matón 2 se burló. Por favor, tú salvas gatos de los árboles, no das tanto miedo. Peter exhaló. Escucha, no voy a intentar demostrar que te equivocas, aunque podría. En cambio, simplemente te preguntaré cómo diablos conseguiste estas armas. ¿Y por qué íbamos a contártelo? Nuestro jefe nos mataría si lo delatáramos. Ah, ¿tu jefe? ¿Y quién es? Peter sonrió con sorna bajo su máscara. No llevaba ni un minuto y ya había conseguido más información, sin contar la parte de la tortura. El matón 1 alzó la vista y, sorprendentemente, le dedicó una sonrisa burlona. Está justo detrás de ti. En cuanto esas palabras salieron de su boca, los sentidos de Peter se descontrolaron y, sin pensarlo dos veces, rodó hacia la derecha justo cuando un tipo con lo que parecía ser un traje de alas metálico con forma de pájaro descendió e intentó agarrarlo donde había estado segundos antes. Ah, supongo que es tu jefe, dijo Peter, sin apartar la vista del tipo del buitre, que daba vueltas alrededor de la furgoneta como si fuera su trofeo. Lo cual, probablemente, lo era. El tipo buitre se abalanzó sobre la furgoneta con sus garras metálicas y comenzó a levantarla del suelo, con los dos matones aún enganchados. No iba a dejar que ese tipo se fuera de rositas, pero Peter sabía cómo luchar sus batallas, y esta no era una que fuera de ganar ahora mismo. Así que, discretamente, disparó un rastreador a la parte inferior de la furgoneta y otro a la garra del buitre. Si lo dejaba ir, al menos sacaría algo a cambio. Puede que haya ganado la batalla, pero Peter estaba comprometido a largo plazo. Simplemente tenía que tener paciencia. Tras ese pequeño encontronazo, siguió teniendo roces con el tipo. Bueno, no con él en concreto, sino con sus matones, los que hacían el trabajo sucio del hombre. Peter se aseguraba de guardar todas las armas que encontraba durante esas redadas y entregarlas a las autoridades. No quería que pensaran que Spider-Man estaba involucrado, así que ha desarrollado una nueva costumbre: dejar una nota para la policía que dice: oigan, atrapé a estos tipos malos, por favor, métanlos en la cárcel. Está bastante seguro de que al oficial Watanabe le divierten mucho. En fin, volvamos a la historia. El martes se topó con un tipo que se hacía llamar el Shocker, lo cual era completamente ridículo. Llevaba unos guantes tontos que funcionaban con tecnología alienígena. Básicamente le permitía golpear las cosas con mucha fuerza. Tras una breve pelea con él, lo atrapó con su telaraña y lo dejó allí para que la policía se encargara. Los villanos de hoy en día son tan melodramáticos. ¿Dónde está el verdadero peligro? Las peleas épicas, los largos monólogos malvados, incluso las trampas. Hombre, probablemente debería dejar de ver todas esas películas en su tiempo libre. El miércoles, fue un día genial. Fue entonces cuando se encontró con Punisher. Señor Frank Castle, hombre, a Peter le encantaba ese tipo. Peter estaba dando vueltas por ahí el miércoles por la noche, después de haber desbaratado otro trato de armas alienígenas, cuando sus sentidos le alertaron de algo que ocurría en un almacén cercano. Por lo que pudo oír, dos grupos de personas discutían sobre un trato que el otro quería. Lo extraño era que había un tipo merodeando por la entrada trasera del almacén. Llevaba puesto un chaleco antibalas, y parecía estar pintado. Peter no podía ver bien qué era, ya que aún estaba un poco lejos. Peter decidió que quería ver a dónde iba todo esto. Rápidamente se dirigió al almacén y entró por una ventana rota. Trepó por las vigas y se encaramó en una esquina del edificio, observando cómo se desarrollaba todo. La tensión entre los dos grupos era palpable. Uno de los líderes estaba a punto de sacar un arma cuando entró el tipo misterioso. ¡Ey! Todos se detuvieron a mirar al hombre en cuestión. Ahora que estaba más cerca, Peter pudo ver que parecía tener pintada una calavera en el chaleco.
También pudo ver que llevaba algunas armas escondidas entre sus pertenencias. ¿Les importa si me uno a la fiesta?, preguntó el tipo, sacando sus 2 pistolas y abriendo fuego a ambos lados. Peter arqueó una ceja bajo su máscara. No sabía quiénes eran esas personas, pero el del chaleco no parecía ser de mal agüero. Los 2 grupos empezaban a sonar un poco sospechosos, así que decidió ver qué pasaba. Tras un par de minutos más de tiroteo, solo quedaba un hombre de los 2 grupos. El tipo con la calavera enloquecida se acercó a él y lo agarró bruscamente del pelo, poniéndolo a su altura. «Dile a tu jefe que el castigador viene por él», dijo el tipo mientras lo dejaba caer al suelo. El pobre imbécil salió corriendo del edificio a toda velocidad, lo que casi hizo reír a Peter. Decidió que era un buen momento para presentarse. Peter silbó apoyado en una viga, mirando al castigador. «Joder, tío, los has dejado hechos polvo». «¿Qué te han hecho?», preguntó. El castigador se giró rápidamente y le apuntó con una de sus pistolas, pero enseguida vio que el justiciero levantaba los brazos en señal de rendición. El tipo refunfuñó. «Claro, hay más como tú. Lamento decírtelo, amigo, pero en cierto modo eres uno de los nuestros. ¿Sabes? ¿Un justiciero? ¿Tomarte la justicia por tu mano? ¿Te suena?», dijo mientras se dejaba caer al suelo, a unos 3 metros de él. «Sí, pero yo mato, los demás no hacen ni la mitad de las cosas que yo hago». «Bueno, te aseguro que no soy como los demás. Si estos tipos eran unos cretinos, se merecían lo que les hiciste», dijo Peter encogiéndose de hombros. Vio que el tipo lo miraba con una ceja alzada, sorprendido. «Guau, nunca pensé que oiría eso de boca de alguien, y menos del nuevo chico simpático del pueblo. Normalmente la gente no está de acuerdo con mis métodos, no me molestan. Suelo hacer cositas durante el día para que la gente vea lo bueno que hago. Luego, por la noche, es cuando hago las cosas realmente turbias», respondió Peter. Punisher soltó una risita ahogada. «Sí, alguien tiene que hacerlo». Peter asintió. «Podríamos ser nosotros». «¿Cuál es tu nombre?». «Te lo diré si me dices el tuyo». «Franco». «Pedro». «¿Sabes, Spidey, creo que eres la primera persona que no ha intentado arrestarme en meses». «¿Sí? Bueno, no eres mala persona, simplemente tienes una forma distinta de proteger a la gente. Yo crecí rodeado de muerte y todo eso, así que no me molesta demasiado, entiendo tu forma de pensar», dijo Peter, sonriendo bajo su máscara. «Creo que me va a gustar Spidey. Igualmente, Frank. Si alguna vez me necesitas, suelo patrullar todo el día entre semana y por las noches todos los días. Seguro que podrás encontrarme si de verdad me necesitas». Frank asintió. «Lo tendré en cuenta». «Quizás deberías irte de aquí, puedo oír las sirenas de la policía a un par de kilómetros de distancia», sugirió Peter. Eso fue todo. Cada uno siguió su camino por separado y regresaron a la ciudad que ambos luchan por proteger. Le gusta Frank, pero el jueves ocurrió algo aún más extraño. Se suponía que iba a ser un día normal, ¿sabes? Él saldría a patrullar todo el día, ya que Mer y Jane estaba ocupada. Tenía que hacer una excursión, ya que sus amigas estaban en el equipo de decatlón académico de Midtown. Fue a ver si ganarían su torneo fuera del estado. Así pues, Peter estuvo solo durante todo el día. Lo cual estaba bien, podía dedicar ese tiempo a proteger la ciudad que tanto había llegado a amar, en tan poco tiempo. Ahora bien, habría sido un día perfecto si no se hubiera topado con otro trato de armas, lo que, a su vez, provocó de alguna manera que Iron Man apareciera en escena. Suertudo, Peter recibió información de que había una transacción en marcha en el ferry de Staten Island al mediodía, así que hacia allí se dirigía. Tras encuentros anteriores con el buitre, Scarlett ha grabado su voz y la ha comparado con todas las bases de datos que ha podido encontrar. Ella tenía sus sospechas, pero cuando él subió al ferry, lo que vio confirmó lo que ella había descubierto. Adrian Thomas, esposo y padre de una niña, que resulta ser alumna de último año en la misma escuela a la que asiste Mary Jane. También resulta ser una coincidencia que su hija también forme parte del equipo AGET y que actualmente se encuentre fuera del estado. Ahora que sabe quién es el buitre, solo tiene que impedir que ese tipo siga vendiendo armas. El viaje en ferry habría sido perfecto. Habría atrapado a Thomas y a todos sus matones y los habría sacado de allí rápidamente. Pero entonces apareció el FBI. Teniendo en cuenta que es un justiciero y que actúa al margen de la ley, sí, no estaban muy contentos de verlo. Ahora que lo piensa, ninguna de las cosas malas que sucedieron habría ocurrido si el FBI no hubiera intervenido. Menudos capullos.
Básicamente, después de intentar convencer al FBI de que no le dispararan, Toome se escapó y huyó con su tecnología, pero no sin antes dejar un regalo de despedida. Partió el ferry por la mitad, así fue como se encontró colgando sobre el agua, impidiendo que ambas partes del barco se hundieran por completo. Podía oír de fondo a la gente coreando su nombre y agradeciéndole por haberlos salvado, pero le preocupaba más lo que sucedería si soltaba las telarañas. Por suerte, no tuvo que averiguarlo, porque ni siquiera un minuto después, Iron Man, en todo su esplendor, apareció volando y se cernió justo delante de él. «Oye, arañita, ¿necesitas ayuda?», fueron sus primeras palabras. Peter sonrió levemente bajo la máscara, pero no dejó que se notara en su voz. «Puede que necesite más de una mano ahí, Stark. ¿Te importaría ayudar a tu amigable vecino Spider-Man?», preguntó, con la mayor calma posible mientras colgaba de un ferry partido en dos. «Ya te llevo 2 pasos de ventaja, hunderos». Dicho esto, voló hacia un lado de la nave mientras un par de dispositivos salían de su traje y aterrizaban en el lado opuesto. Se encendieron y revelaron ser pequeños propulsores. Con la ayuda de Iron Man, ambos empujaron lentamente el ferry de vuelta a su posición original. Después de que Stark terminara de soldar las 2 mitades, Peter señaló un edificio cercano. Stark asintió una vez y lo siguió hasta el edificio. En cuanto Stark llegó, la placa facial de su armadura se retrajo y Peter vio el icónico rostro del hombre, con perilla y todo. «Buen trabajo, Spidey, buena idea con esas telarañas. ¿Qué tan fuerte eres exactamente? Parecías no haber sudado ni una gota», dijo Tony, arqueando una ceja. «Bueno, todo el mundo tiene sus secretos, Stark», dijo Peter encogiéndose de hombros. «¿Y qué haces con ese tal buitre? ¿También lo persigues?», preguntó Tony. «Sí, llevo una semana tras la pista de sus negocios. Esta semana he tenido varios encontronazos con tipos y tecnología alienígena, y me gustaría mucho acabar con ellos». «Bueno, eso habría pasado si hubieras dejado que el FBI hiciera su trabajo», dijo Tony mirándolo fijamente a la cara, oculta tras la máscara. Peter puso los ojos en blanco y resopló en silencio. Esos agentes no iban a atrapar a ese tipo, y Stark lo sabía. «Por favor, sabes que si yo no hubiera estado allí, el buitre se habría salido con la suya, ya que no apareció hasta que llegué. Además, no es que estuvieran más cerca de atraparlo», respondió Peter mientras fulminaba con la mirada al hombre. Tony levantó la mano en señal de rendición. «Oye, solo era una sugerencia. Sé que, como justiciero, no seguir las reglas es lo tuyo. No estoy aquí para luchar una batalla perdida. Lo que estoy aquí para decirte que hiciste un gran trabajo, pero déjame hacerme cargo a partir de ahora, ¿de acuerdo?». Peter reflexionó un instante y llegó a la conclusión de que aquello no era justo para él. Stark lo estaba estereotipando basándose en lo que creía saber de otros vigilantes. Pensaba que Peter no podría con ese tipo él solo. Oh, ya vería. Pero tendría que manejar esto con cuidado, hacerle creer a Stark que está consiguiendo lo que quiere. «Oye, claro, adelante. Encárgate de ese tipo por mí. No es que haya dedicado mi tiempo a intentar acabar con él ni nada por el estilo». Tony le restó importancia con un gesto. Eso nos pasa a todos. A veces todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando, Spidey. ¿No tienes a quién llamar cuando necesitas refuerzos? Suelo trabajar mejor cuando estoy solo. Qué lástima. Bueno, me tengo que ir. Fue un placer conocerte, Hunderos, sigue así. Y sin decir una palabra más, la visera de Stark se cerró sobre su cabeza y salió disparado hacia la torre. Era un poco imbécil, de repente, Peter ya no se sentía tan mal por haber robado ese dinero. Tras aquel pequeño incidente con Stark, decidió volver a casa un rato para comer algo. Al llegar a su apartamento, encendió la televisión mientras esperaba a que se calentara la comida. Pero al encenderlo, vio que los medios ya estaban cubriendo la noticia de cómo Spider-Man y Iron Man se unieron para salvar el ferry. Peter puso los ojos en blanco mientras cambiaba de canal. Qué considerado por parte de Stark aparecer y llevarse todo el mérito. No lo malinterpreten, agradece la ayuda de Stark al final. Incluso si no la hubiera necesitado, habría estado bien. De todos modos, se alegra de que haya aparecido. Pero le molestó un poco que solo informaran sobre el incidente porque Iron Man estaba allí. Si no hubiera estado, el único medio que lo habría reportado habría sido el Daily Bugle. Ni siquiera les caen bien los justicieros, y desde su aparición, parece que lo tienen en la mira mucho más que a los demás. Probablemente habrían intentado vender la historia de que él era el responsable, de que él lo había provocado. Joder, odia a ese tal Jameson, además es un capullo.
Después de almorzar, volvió a patrullar durante el resto del día y, de hecho, se topó con una nueva información. Estaba a punto de acabar con esa furgoneta llena de armas y matones cuando oyó de qué hablaban. ¿Te enteraste de la última misión? Después de eso, el jefe dice que ya no quiere trabajar. Quiere pasar más tiempo con su familia, dijo el matón. Peter frunció el ceño. ¿De qué última misión estaban hablando? Sí, oí hablar de eso. Caramba. ¿Robar un avión de Stark? ¡Qué atrevido! Lleva desde 2012 intentando pasar desapercibido para esos payasos, ¿por qué arriesgarlo todo ahora? Dijo el segundo matón. ¿Así que iban a derribar un avión de Stark? Esperaría un poco más antes de interrumpir, aún necesitaba más información. Por lo visto, el avión lleva cosas muy caras. Hoy que sale de la Torre de los Vengadores mañana sobre las 7:30 al atardecer. Si conseguimos bajar aunque sea una caja, estaríamos hechos para toda la vida. Maldita sea. Eso era una hora antes del baile de bienvenida de mañana. Tenía que darse prisa, no quería dejar sola a Mary Jane. Así que mañana un avión cargado de tecnología va a despegar de la torre, y al parecer el buitre quiere secuestrar dicho avión y robar la tecnología para venderla. Cuando salvara el día, seguro que se lo iba a contar a Stark con mucho orgullo. Rápidamente atrapó a los dos matones con su telaraña. Oigan, chicos, gracias por la información, se los agradezco mucho. Le contaré al jefe cómo me ayudaron a detenerlo. Rápidamente le pidió a Scarlett que avisara a la policía antes de desaparecer del lugar con su telaraña. Tenía un plan que idear. El viernes fue un desastre, no había otra forma de decirlo, simplemente un desastre. Mary Jane y Peter acordaron no verse ese día hasta el baile esa misma noche. Ella sabía que Peter estaba trabajando en el problema de los buitres y no quería pedirle que parara por ella. Sabe que él hace que Nueva York sea más segura cada vez que sale, así que lo apoyará en todo lo que necesite. Peter también fue a recoger su traje para el baile antes del almuerzo. Mary Jane lo acompañó a elegir uno a principios de semana, antes de que ocurriera toda esta locura con el buitre, así que ya tenía todo listo en ese sentido. Pero tenía que atrapar al buitre antes de poder irse. Si dejaba que Thomas se saliera con la suya, no había manera de que pudiera incriminarlo por el secuestro. Se llevaría su dinero y ganaría. Peter no le permitiría ganar. Pasó todo el día recorriendo la ciudad en busca de cualquier señal de problemas, pero sorprendentemente hoy reinaba la tranquilidad. Probablemente Thomas les ordenó a todos sus matones que no salieran a la calle hoy. Bueno, eso significaba que Peter podía centrarse entonces en el verdadero peligro. Qué lástima que a Peter nunca le salga nada según lo planeado. Pero antes de que todo se fuera al traste, Peter conoció a un nuevo amigo, otro justiciero, por supuesto. Rato Negro estaba sentado en la azotea de un complejo de apartamentos en Queens cuando sus sentidos le advirtieron de otra presencia detrás de él. Eso no sería un problema si no estuviera en el tejado, sin la máscara, intentando arreglar un fallo de programación dentro de la misma. Es decir, su rostro estaba a la vista. Ahora, se aseguró de que no hubiera cámaras en la zona que pudieran tomar una foto de su verdadero rostro, y duda que alguien pudiera verlo desde el suelo. La única forma en que alguien podría verlo sería estando con él en el tejado. Mierda, ¿sabes? Cuando Daredevil me dijo que eras joven, no le creí. Necesitaba pruebas, supongo que aquí las tengo todas. La mujer comenzó a hablar. Peter aún le daba la espalda, así que no podía verle bien la cara, pero cualquiera con dos ojos en buen estado podía darse cuenta de que era joven. Sinceramente, si la gente sigue descubriendo que es un niño, bien podría renunciar a su identidad secreta. ¿Así que eres una justiciera, preguntó Peter sin mirarla, todavía intentando descifrar el código que había estado interfiriendo con la conexión de Scarlett con su traje toda la mañana. La mujer se acercó a él tan silenciosamente que a Peter le costaba oír sus pasos. Se sentó a su lado, contemplando la ciudad. Felicia, o la gata negra, dijo con una sonrisa. Hasta ahora había sido sorprendentemente amable, pero él no se dejaría engañar. ¿Así que Daredevil anda por ahí contando secretos ajenos? Quizá debería devolverle el favor, respondió. La verdad es que no tenía ni idea de por qué lo delataría, aunque fueran otros justicieros. Simplemente está preocupado. No entiende por qué un adolescente está en las calles luchando contra criminales. Él se dedica a esto y conoce los riesgos. No quiere que eso te pase a ti. Peter se burló. Ni siquiera me conoce, ¿por qué iba a preocuparse? Porque la gente normal no quiere ver a los niños hacerse daño, por eso. No soy un niño, hace años que dejé de serlo.
Los dos permanecieron en silencio durante unos minutos, cada uno reflexionando. Peter decidió romper el silencio. Mira, no quiero ser grosero ni nada por el estilo, pero puedo cuidarme solo. No necesito que todos los justicieros de la ciudad me protejan. Te prometo que me he enfrentado a cosas mucho peores que los delincuentes comunes en las calles de Nueva York. ¿Ves? Eso no me hace sentir mejor. Solo me genera más preguntas, dijo con un resoplido. De acuerdo, te daré algo. Te diré mi nombre si me dices el de Daredevil, dijo Peter con una sonrisa burlona. Felicia se giró para mirarlo a los ojos. Al parecer, tras encontrar lo que buscaba, le devolvió la sonrisa con sorna. Matt Murdock. Peter asintió y se señaló a sí mismo. Peter Parker. Entonces, Peter, ¿qué haces paseándote por Nueva York, ¿Saben tus padres de tus actividades extracurriculares? No, porque están muertos, vivo solo. La mirada de Felicia se tornó más preocupada mientras fruncía el ceño. No eres una persona sin hogar, ¿verdad? Es decir, no vives en un almacén abandonado ni ninguna otra mierda cliché por el estilo, ¿cierto? No, tengo un apartamento cerca de la ciudad. Como dije, puedo cuidarme solo. Felicia soltó una risita antes de posar la mano en su hombro. Él se tensó ligeramente, pero no apartó la mano de inmediato. Si alguna vez necesitas ayuda, solo tienes que pedírnosla. Estaremos encantados de ayudarte. Sonrió antes de saltar del tejado, provocando que Peter sonriera. Le alegra saber que no es el único que hace eso. Sin embargo, no ocurrió nada emocionante durante el resto del día. Hasta que, esa misma noche, decidió estrellar un avión en Coney Island, siguió al avión mientras despegaba de la torre y observó cómo el buitre lo secuestraba, arrebatándoselo a Stark. Lo siguió hasta el avión y vio cómo intentaba dirigirlo hacia uno de los muchos lugares que, según el rastreador, el buitre había visitado durante la semana. Por eso, no tuvo más remedio que estrellarlo antes de que se alejara demasiado. El duelo que siguió fue rápido, pero a Peter le pareció una eternidad. Estaba casi seguro de haberse golpeado la cabeza al estrellarse el avión, pero en ese momento no le preocupaba eso. Le preocupaba más cómo el buitre lo había empeorado todo 10 veces al estamparlo contra el suelo mientras le clavaba las garras en el pecho. No es divertido. La situación empeoró cuando Thomas intentó regresar por una caja de tecnología justo cuando sus alas estaban a punto de explotar y derribarlo. Peter intentó detenerlo, pero Thomas no le hizo caso, así que observó cómo se precipitaba entre las llamas. Peter se sentó en el suelo, pensando en qué hacer a continuación. Por un lado, el tipo era un criminal que vendía armas muy peligrosas en la ciudad. De hecho, lo había hecho durante años. Le daba igual si el hombre moría o no, que se pudriera en el mismísimo infierno. Pero, por otro lado, el hombre tenía una familia. Tenía una esposa y una hija. Esa vocecita en la cabeza de Peter, que ha ido creciendo desde que llegó a Estados Unidos, le dice que salve al tipo y que lo deje en manos de la policía. La voz de la razón en su cabeza ganó, rescató a Thomas del fuego y recogió toda la tecnología antes de unirla con telarañas y dejar una nota para las autoridades. Luego, se teletransportó a la noria y esperó a que llegaran. Menos de 5 minutos después, Peter pudo oír cómo todos los coches comenzaban a acercarse a la playa, así que decidió rápidamente marcharse antes de llamar la atención no deseada. Miró el reloj en la esquina derecha de su pantalla y se dio cuenta de que el baile iba a empezar en 30 minutos. Tenía que darse prisa para cubrir todas sus heridas y vestirse para Mary Jane. Llegó a su apartamento en tiempo récord. No podía hacerla esperar. ¿Dónde está, pues, el hombre del momento? Mary Jane, Ned, Betty y Harry esperaban fuera del Instituto Midtown a que llegaran las citas de Mary Jane y Harry. Al parecer, Harry había invitado a salir al chico nuevo del que Mary Jane le había hablado a Peter. Harry dijo que se llamaba Arley, en fin, los cuatro estaban esperando a que llegaran cuando Harry le hizo la pregunta. Ella no pudo responder con sinceridad, pero tenía que decir algo. Tiene un problema con su traje. Al parecer, le dieron uno de la talla equivocada y tuvo que volver a última hora para que le cambiaran el suyo. Ya debería estar de camino. La mentira le salió fácil. Era lo único que se le ocurría que no levantara sospechas. Harry asintió. Sí, me ha pasado varias veces, es una mierda. Cuando llega tu persona especial, Harry señaló justo detrás de ella. Ahora mismo. Mary Jane se giró y vio a un chico de cabello rubio ceniza y ojos azules. Tenía la mandíbula bien definida y una sonrisa afilada que le recordaba un poco a Tony Stark cuando sonreía a la prensa.
Interesante, el chico, Arley, según supone, le ofrece la mano y ella la toma con una sonrisa. Hola, Mer y Hane, ¿verdad? Harry me ha hablado de sus mejores amigos. Es un placer conocerlos formalmente, dijo. Igualmente, ojalá pudiera decir lo mismo de ti, pero Harry me ha ocultado tu existencia. Hizo un puchero a Harry, provocando que se sonrojara de vergüenza. Iba a decírtelo, pero nunca encontré el momento adecuado. Estabas ilusionada con Peter, y no quería simplemente decírtelo, quería que fuera una sorpresa. Lo agradezco, pero sabes que puedes contarme lo que sea. Soy tu amiga, quiero apoyarte, dijo ella. Harry le sonrió en agradecimiento. Ned iba a decir algo cuando una voz interrumpió. Una voz que Mer y Hane no quería oír. ¿Dónde está tu cita, preciosa? ¿Te dejó plantada? Preguntó Flash desde detrás del grupo de estudiantes. Todos se giraron para fulminar con la mirada al chico que se acercaba con aire arrogante y una sonrisa burlona. ¿Qué quieres, Flash? Preguntó Harley poniendo los ojos en blanco. No quiero nada de ti, Kenner. Ocúpate de tus asuntos, dijo Flash, fulminando con la mirada al adolescente. Antes de que nadie más pudiera hablar, Mer y Hane decidió tomar la palabra. Creo que esto no es asunto tuyo, Eugene. Así que, si yo fuera tú, me daría prisa. Pudo ver cómo Flash se enfurecía aún más cuando ella usaba su nombre real, pero si algo había aprendido de Peter era a plantarles cara a los abusones. Escucha, zorra. Flash levantó la mano, a punto de tocar a Mary Jane, cuando alguien le agarró la muñeca por detrás. Al ver quién era, sonrió ampliamente. ¿Acaso tus padres nunca te han dicho que no está bien pegar a las mujeres? Preguntó Peter con una mirada sombría, fulminando a Flash con la mirada. Nadie lo admitiría, pero todos, excepto MJ, temían esa mirada. ¿Quién eres? La voz de Flash se quebró al final de su frase tartamudeada, lo que provocó que Peter sonriera con sorna. Me llamo Peter, y tú, amigo mío, acabas de levantar la mano a mi mejor amigo. Espera, ¿eres su cita? ¿Sí, algún problema? Preguntó Peter, mirando por encima de sus gafas y arqueando una ceja. Flash negó rápidamente con la cabeza y empezó a caminar hacia la entrada del baile. Antes de que se alejara demasiado, Peter lo llamó. No dejes que la puerta te dé en el trasero al entrar. Dijo Peter con una sonrisa burlona mientras Flash se sonrojaba y se dirigía rápidamente al gimnasio. Luego, se giró y le sonrió a Mary Jane. Peter llevaba puesto el traje que habían elegido juntos a principios de semana. Era un traje sencillo, con chaqueta y pantalón negros. Para darle un toque diferente, llevaba una camiseta roja y una corbata. Era del mismo tono de rojo que el vestido de Mary Jane, que, por cierto, era del mismo color que el rojo de su traje. Llevaba puestas sus gafas, que le ayudaban con sus sentidos, ya que siempre estaban al máximo. Parecían unas gafas normales, pero tenían una conexión directa con Scarlett por si alguna vez la necesitaba. Lo que le preocupaba era que podía ver que Peter llevaba un poco de maquillaje alrededor del ojo. Nadie más lo notaría, ya que no lo habían visto, pero ella conocía el color de piel de Peter, y eso no era. Ella le dirigió una mirada inquisitiva, sabiendo que él la entendería. Él negó levemente con la cabeza, indicando que se lo contaría cuando estuvieran a solas, lo cual la tranquilizó por el momento. Ella se acercó y lo abrazó, y él le devolvió el abrazo con gusto. Permanecieron así unos segundos, abrazados. Hacía casi un día que no lo veía, pero aún lo extrañaba. Se separaron y se volvieron hacia todos los demás que los esperaban. Chicos, este es Peter. Peter, estos son mis amigos, dijo señalando a sus amigos que estaban delante de ellos. Peter les sonrió y asintió. El primero en reaccionar fue Harry, quien se adelantó para extenderle la mano a Peter. Encantado de conocerte por fin, me llamo Harry. Peter le estrechó la mano y se la dio con fuerza. Sí, habla muy bien de ti. Me alegra poder conocerlos finalmente en persona. Sí, bueno, cualquiera que pueda plantarle cara a Flash y provocar una reacción así, me cae bien, respondió Harry, provocando que Peter soltara una leve risita. Bueno, no me gustan los abusones, se lo merecía. Pueden adelantarse, los alcanzamos enseguida, interrumpió rápidamente Mary Jane. Quería hablar a solas con Peter un momento, y no podía hacerlo con público. Todas sus amigas asintieron con la cabeza y se marcharon, no sin antes dedicarle una sonrisa burlona antes de entrar en el gimnasio y esperar a la pareja en cuestión. Se giró y vio que Peter le miraba con una ceja alzada, divertido. ¿Qué? Mary Jane frunció el ceño y le acarició la mejilla con la mano. ¿Estás bien?
Puedo ver el maquillaje alrededor de tu ojo. Peter suspiró. Maldita sea, ¿es tan notorio? No, solo lo vi porque te veo casi todos los días. Probablemente nadie más lo vea. Entonces, ¿detuviste al buitre? ¿Es por eso que estás golpeado? Preguntó, sin andarse con rodeos. Peter asintió. Conectó un par de buenos golpes. Tras un instante de reflexión, Mer y Hannah se inclinó y le dio un beso en la mejilla, provocando que ambos se sonrojaran. Avísame si no te apetece nada de esto, ¿vale? Si quieres, me puedo ir sin problema. Peter se aclaró la garganta. No voy a arruinar tu baile solo porque estoy un poco magullado. Oye, me importa mi amigo, mucho más que un estúpido baile. En serio, si necesitas volver a casa, no me importa. Le sonrió. Peter le devolvió la sonrisa y decidió probar suerte. Se inclinó y le besó la mejilla, provocando que se sonrojara intensamente. Le ofreció su brazo derecho para que ella pudiera rodearlo con la mano. ¿Entramos ya? Apuesto a que todos tus amigos nos están esperando, o están apostando por nosotros. Peter sonrió con sorna. Mer y Hannah resopló mientras agarraba el brazo derecho de Peter y lo enganchaba con su mano izquierda. Sí, no han dejado de molestarme para que nos veamos. Te juro que Ari no había sido tan pesado en años. Peter y Mer y Hannah se rieron entre dientes durante todo el camino hasta el gimnasio, donde pasaron la noche divirtiéndose con sus amigos y entre ellos. En general, hoy no fue un día tan malo como Peter pensaba. Los Vengadores estaban todos tranquilamente descansando en la zona común de la torre cuando recibieron la noticia. Estaban todos allí, incluidos Rhodey, Pepper y Sharon Carter, algo que los chicos aprovecharon para bromear con Steve. Pero todos estaban allí cuando Tony recibió la llamada. Señor, Happy lo llama. Dice que es urgente, dijo Friday. Tony frunció el ceño, confundido. Happy se suponía que debía estar coordinando la llegada del avión al complejo. Ya debería haber llegado. Conéctalo a través de la televisión el viernes, respondió. Cuando se realizó la llamada, todos pudieron ver que, sin duda alguna, no se encontraba en el complejo. ¿Qué demonios, Happy? ¿Dónde estás? Preguntó Tony. Tony, secuestraron tu avión. Estoy en medio de los escombros, dijo, dejando a todos en la habitación helados. ¿Alguien había secuestrado el avión? ¿Cómo es que nadie se había dado cuenta? ¿Qué ha pasado? Preguntó Natasha, siempre la primera en recomponerse. Bueno, ¿te acuerdas de ese tal buitre con el que dijiste que te encargarías, Tony? Pues resulta que él fue quien secuestró el avión. Menos mal que Spider-Man estaba aquí para detenerlo. Tony suspiró. Claro que la araña no le haría caso, es un maldito justiciero, nunca respeta las reglas. Happy continuó. No conozco toda la historia, ya que no hay muchas cámaras por aquí, pero parece que todo sigue en pie. Spider-Man atrapó con telarañas todas las cajas y al buitre para que no pudiera escapar. Le dije que se mantuviera al margen. Natasha arqueó una ceja. ¿El tipo te salvó la vida y te quejas de que se tomara la justicia por su mano? Sí, da la impresión de que si hubieras tratado con el buitre antes de todo esto, nada de esto habría sucedido, dijo Clint mientras miraba a Stark. Antes de que estallara la pelea, Steve intervino. Ya basta. No hace falta que nos echemos la culpa unos a otros. Happy, ¿necesitas algo? Cambió de tema, pues no le gustaba que se pelearan. No, Shield está aquí y están deteniendo a Thomas ahora mismo. También están ayudando con el transporte de la tecnología al complejo. ¿Cómo está Spidey? ¿Nadie saldría ileso de algo así?, preguntó Tony. No sabía por qué de repente le preocupaba tanto el justiciero, pero así era. Él mismo admitiría que se había portado como un imbécil con él cuando lo conoció. Happy frunció el ceño mirando a la cámara. No estaba aquí cuando llegamos. Dejó una nota explicando lo sucedido y encontramos sus telarañas, pero ni rastro de Spider-Man. Eso no tranquilizó a nadie en la sala. ¿Había alguna señal de que estuviera herido? ¿Como sangre en el lugar o trozos de su traje que pudieran haber sido arrancados? Preguntó Sharon, ladeando la cabeza con el ceño fruncido. Había bastante sangre cerca de los restos, pero por lo que podemos ver, Thomas no tiene heridas que justifiquen tanta sangre. La única otra persona que estaba aquí era Spider-Man, dijo Happy, dejando la declaración abierta, sabiendo que todos entenderían el significado de sus palabras. ¿Cuánta sangre?, preguntó Rhodey. Lo suficiente como para que quedara incapacitado al menos un par de días. Eso si recibe atención médica, respondió Happy. Bueno, creo que podemos descartar los hospitales.
Cualquiera se preguntaría cómo se hizo heridas tan graves, y con su identidad oculta, no correría ese riesgo, dijo Sam. Sí, pero ¿has visto su agilidad y fuerza? Si tiene poderes, también podría tener un factor de curación, dijo Natasha. ¿Sabes? Eres el único que piensa que sus poderes no provienen de su traje, dijo Clint. Natasha sonrió con sorna. Después de todo lo que hemos visto y de toda la gente con poderes con la que hemos entrado en contacto, ¿estás sinceramente 100% segura de que Spider-Man no puede tener poderes? Clint balbuceó, provocando que todos los demás se rieran de su desgracia. El ambiente se tornó repentinamente más sombrío cuando las risas cesaron. ¿Tenemos alguna manera de saber si el chico está bien?, preguntó Pepper. Abby negó con la cabeza. Ninguna cámara lo captó saliendo de la zona, pero sabemos con certeza que lo hizo por lo que nos contó Toomes, respondió Abby. Bueno, esperemos a ver si vuelve a salir de patrulla. Si lo hace, alguno de nosotros podrá ir a hablar con él, sugirió Bucky. ¿Y si no lo hace?, preguntó Sam, haciendo la pregunta que todos evitaban. Este justiciero protegía toda su tecnología, e incluso algo de tecnología alienígena. Si moría, jamás se lo perdonarían. Lo hará. En todo su esplendor, Nick Fury salió del ascensor y se dirigió hacia los demás. Tony lo miró con una ceja alzada, sin siquiera preguntar cómo ni cuándo había entrado. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque ese tipo no se va a rendir sin luchar. Posiblemente sea la persona más cerca del planeta, dijo Fury mientras tomaba asiento en una silla vacía. ¿Conoces al hombre tras la máscara?, preguntó Steve, arqueando una ceja. Fury se burló. Literalmente soy la única persona que sabe quién es. Entonces, ¿sabes si está bien?, preguntó Sam. Lo vi pasar por Keynes hace 15 minutos. Parecía estar bien por ahora. Si eso los tranquiliza, mañana pasaré a ver cómo está. Fury puso los ojos en blanco. Clint se burló. Sí, perdón si estamos un poco preocupados por la salud de los chicos. Fury le hizo un gesto para que se despidiera. Está bien. El resto de la noche pasó volando. Antes de que se dieran cuenta, ya eran casi las 10 de la noche. Rodey tuvo que irse para cumplir con un deber en la Fuerza Aérea, Pepper se fue a dormir porque tenía que dirigir su empresa al despertar, Fury tuvo que lidiar con el desastre que dejó el accidente aéreo y Sharon se fue a dormir un rato antes de tener que trabajar al día siguiente. Pero no sin antes darle un beso de despedida a Steve, lo que provocó que todos molestaran al capitán después de que ella se marchara. Harley entró alrededor de las 10:30, el único que estaba en la sala era Tony, esperando a que su hijo adoptivo volviera del baile del colegio. Cuando Tony lo vio, sonrió. «Oye, chico, ¿te divertiste en el baile?», preguntó. «Sí, yo también hice un nuevo amigo. Resulta que la mejor amiga de Harry, Mer y Jane, tiene un amigo que ya se graduó de la preparatoria y tiene nuestra misma edad. Él fue su acompañante al baile», dijo Harley mientras se sentaba junto a su padre adoptivo. «¿Un chico que ya se graduó de la escuela secundaria? Sí, es muy inteligente. Con solo estar con él unas horas, cualquiera se daría cuenta. Bueno, espero algún día poder conocerlo. Me encantaría ver lo inteligente que es en realidad». «¿Cómo se llama?», «Pedro». Tony arqueó una ceja. «¿Algún apellido?». Harley frunció el ceño. «Creo que nunca lo entendí, simplemente se presentó como Peter». «¿Podría buscarlo si tú?». Tony ni siquiera pudo terminar su frase antes de que su hijo lo interrumpiera. «Tony, no tienes por qué hacerle una foto a escondidas. Eso es una gran invasión de su privacidad. Por favor, déjalo en paz, ¿sí? Es un buen tipo». Tony levantó las manos en señal de rendición. Vale, prometo que no habrá nalgas de fondo», dijo Tony, pero Tony no había terminado. «¿Un chico, un adolescente que se graduó de la escuela secundaria?». Sí, Tony iba a llegar al fondo de esto, de una forma u otra. Pero eso significaba que tenía que conocer al niño.